tardes. Buenas, profe. ¿Están? Hola. ¿Cómo va? Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenidos a todos. Bueno, ando un poco cansado de la vista, así que discúlpenme los anteojos y algún gesto tipo así que pueda llegar a hacer. Bien, bueno, algunas pavadas que hay que decir mientras terminan de entrar los que se quieren conectar, que es más o menos la misma pavada que uno suele decir cuando llega al aula y ve que todos están acomodándose en los pupitres, si es que son pupitres, que a veces no lo son. Después, como anticipaba en el mensaje por el campus o no sé dónde, o en algún mail privado, podemos hablar si quieren de sus correcciones. Entiendo que mi letra de por sí es un espanto, y encima apareció la máquina de escribir cuando era adolescente y luego apareció la computadora, así que no escribo casi nunca manuscrito, y encima estoy escribiendo con un lápiz óptico, así que lo que recibieron es una porquería y les pido disculpas. Muchos de ustedes quizá ni entienden lo que dice. Si es así, lo podemos aclarar luego. Podemos hacer una clase un poquito más corta hoy de la novela, dejar algunas cosas pendientes para la semana que viene, y entonces sí, oficialmente terminamos esa clase y si quieren hablamos de sus trabajos. Yo los tengo todos acá en una carpeta, así que los puedo ir viendo. Y ustedes me van diciendo qué dice acá, qué pasó acá, qué hice mal, qué hice bien, etc. Como decía, creo que decía la semana pasada yo, no sé si lo dije, si no lo dije, lo quiero decir ahora, hay una diferencia entre calificar y corregir. A mí me gusta hacer las dos cosas. O sea, mi obligación es calificar, preferiría no hacerlo, preferiría solo corregir y que otro ponga la nota, pero bueno, tengo que hacer las dos cosas, ¿sí? Entonces, yo podría haber leído los trabajos de ustedes más rápido, sin duda, tuve más de 2 semanas, y ponerles una nota, qué sé yo, y bueno, listo, no se discute y no se explica. Me parece desagradable, ingrato, etc. Entonces traté de marcar. Lo que marco ahí es de todo, ¿no? Gramaticalidad, ortotipografía, cosas más que tienen que ver de contenido, con que no enfocan la consigna. Muchos, curiosamente, con el poco espacio del que disponían, parece como que se quedan sin cosas que decir, a la segunda página ya están diciendo lo mismo. En fin, he visto un poco de todo, algunos daños sistemáticos, algunas agresiones a los signos de puntuación y a la tildación. Entiendo que esto último es producto ante todo del hecho de que los teclados y los celulares nos complican enormemente poner tildes, ¿no? Piensen en los griegos o en los franceses, que todavía conservan 3 tipos de tilde: el grave, el agudo y el circunflejo. Nosotros por lo menos tenemos menos. Y sin embargo, bueno, hay mucha haraganería respecto a una palabra sin tilde. No es palabra española y me corresponde decirlo, más allá de que yo tenga que controlar si leyeron o no los textos, que es como lo básico. Si ustedes pueden demostrar que leyeron los textos y que tienen algo que decir sobre eso, bueno, académicamente eso es un 4, ¿sí? Es la nota mínima. Luego hay que escribir en un buen español y hay que ser creativo y hay que usar algún tipo de bibliografía, etcétera, etcétera, ¿no? Para sumar méritos. Así que bueno, ese es un poco mi criterio. Bueno, ya está, dije todas las pavadas que podía decir ahora, podemos empezar la clase. ¿Con qué empecé? ¿Alguien conoce el tema musical con el que empecé? A ver, 10 puntos para Gryffindor. O Slytherin sería en este caso. ¿Nadie ubica a ese músico, lo que pasé recién? Qué decepción para mí. Siento que es uno de mis más grandes referentes musicales. Es Tom Waits, ¿sí? Es un tema de Tom Waits, cuando Tom Waits se volvió industrial, ¿no? A comienzos de los 80, sobre todo con aquel disco famoso Bond Machine, donde cambió mucho su estética, su sonido. Dejó de ser ese músico de blues roto y pasó a ser un músico de rock roto, porque roto está siempre, ¿no? Y el tema que pasé, más allá de que soy muy fanático, no es que lo pasé porque soy fanático, no se me ocurrió qué pasar. Lo usa David Fincher en la película. Hay un raconto en la película en el que vemos cómo se empezó a sistematizar el club de la pelea, ¿sí? Y entonces nos muestra al narrador ya cambiado, que llega ahí con su amigo, entre comillas, Tyler Durden, y se meten en el club, y el cantinero ya les hace un gesto y todos bajan y todos se reconocen, saben que están ahí para pelear, nadie va al bar, y todos se meten por el pasillo, bajan por una escalera y ya está todo preparado. Bueno, todo eso está
ensamblado en una estructura medio videoclipera con este tema de Tom Waits, que es Going Out West. Por eso lo usé. Era la excusa perfecta para que no se termine el curso sin haber puesto un tema de Tom Waits. Bueno, ¿algún fanático de Tom Waits hay ahí? No. Como actor quizás o más vinculado. Eso es muy guacho decir. O sea, no como músico, sino como actor, haciendo de desquiciado en películas de Jarmusch o de Francis Coppola. Bien. Lo tomo casi como una ironía eso, pero está bien. Bueno, todos muy optimistas, todo mucha música upbeat, pum para arriba. Ustedes nunca un Tom Waits, ¿no? Nunca un fisurado de esos que parece que están tocando siempre a las 5 de la mañana con exceso de ginebra en el hígado. Bueno, estimados y estimadas y estimades, vamos a hablar del Club de la Pelea o el Club de la Lucha. Normalmente la llamaré Fight Club o Club de la Pelea porque así es como vi la película y confieso que vi la película antes de leer la novela, hace ya muchos años, ambas cosas. La película la veo cada 2 por 3, además es una película que yo he dado durante muchos años clases de cine, yo la usaba para dar cine, para enseñar, ¿no? Y mis estudiantes nunca entendían nada, siempre me decían, ¿qué existe? ¿Es imaginario? ¿Se imaginó todo? Bueno, etc. Entonces, la película cada tanto la vuelvo a ver, la sé de memoria, la novela la leí apenas terminé de corregir, creo que fue el domingo, así que bueno, Fight Club, verán que Fight Club se parece mucho a Night Club en inglés, ¿no? Hay un juego ahí de palabras por homofonía bastante claro. Bueno, vamos a hablar un poco de esta obra. Déjenme chequear si todo está bien en YouTube, creo que sí, aunque no sé si hay alguien que está mirando esto en YouTube, pero por la duda, ya que hacemos el esfuerzo, controlamos eso. Bueno, ¿alguna pregunta de interés general o algo así que se parezca al interés general, si es que existe el interés general? Antes de que nos lancemos al comentario de la obra de hoy y de este singular autor. Una pregunta, ¿sabes si el autor participó en algún punto de la peli? Porque hay cosas que en las adaptaciones siempre, ¿no? Es Sí, cruel sí, la adaptación, pero sí, sí, hay cosas que están muy bien. sí, sí. Yo, en realidad, en otra materia que doy, en otra universidad, en otra cátedra, etcétera, me dedico a eso, a adaptación literaria, así que esos temas me interesan bastante. Hoy voy a tratar de ser lo menos cholulo posible porque esto es un curso de literatura, ¿sí? La verdad es que no tuvo casi ninguna injerencia Palahniuk. Palahniuk, en realidad es un apellido ucraniano, nunca sé bien cómo pronunciarlo, él explica cómo hay que pronunciarlo, pero nunca termino de entender bien. Le pueden decir Palahniuk si quieren, o Chuck, que es la contracción de Charles, y listo. Pero bueno, Palahniuk no tuvo prácticamente nada que ver con la película, el guión es de Ulz, de Jim Ulz, un guionista que no ha hecho una gran carrera, curiosamente, siendo que este guión es prodigioso, porque es muy difícil llevar esta novela al cine. Por un lado, parece una novela que pide película, tiene momentos muy visuales, ¿no? Y hay un par de momentos que están narrados como yo digo, típicamente de escritor malo que escribe pensando en que se va a hacer la película con eso, perdonen el chiste, pero mi modelo para esto es Stephen King, que siempre escribe y uno dice, estás pensando que van a hacer la película, ¿no? Porque es mala prosa, pero parece un guión. Bueno, hay un par de momentos de la novela que piden película, pero las operaciones narrativas de la novela son tan complejas, ¿no? Cronológicamente, la perspectiva es tan difícil que la verdad que es una obra maestra haber llevado esto al cine y haberlo hecho así como lo hicieron. El guionista, el que hizo, tuvo prácticamente contacto nulo con Palahniuk. Palahniuk se comportó un poco ahí como cholulo, que iba a la filmación cada tanto, se sacaba fotos, qué sé yo, pero no estuvo muy en la cocina del asunto. Cobró el dinero y eso lanzó su carrera literaria, que yo creo que una de los ejes de la clase de hoy que quiero plantear, ahí la veo conectada a Janina, que sé que es muy fan de Palahniuk, pero uno de los ejes que quiero plantear es hasta qué punto este nuevo mundo virtual y digital, a estos autores que están en las redes, que tienen página, que venden merchandising, ¿no? Hasta qué punto los ayuda o no los ayuda a consolidarse, a hacer pie en el sistema literario, ¿no? Hasta qué punto estos escritores terminan siendo un poco todo y un poco nada, ¿no? El que hace guiones de cómic, el que está en la tele, que está en la radio, está en todos lados, pero nadie lo pone ahí arriba en la biblioteca, ¿no? Y la carrera de Palahniuk se podría pensar un poco con ese signo. Él empieza muy arriba con el Club de la Lucha, o de la pelea, o como quieran, pero luego podríamos pensar que hay, desde el punto de vista de la crítica literaria,
o como ustedes quieran llamarlo, establishment, hay una especie de progresiva degradación. Lo planteo así, con ánimo un poco provocativo, no se enojen, después ahora lo vamos a plantear mejor. Pero bueno, en principio no tuvo casi vínculos con el guión. Y quiero marcar algunas diferencias con el guión antes de abordar el análisis de la novela, porque si no, muchos por ahí vieron la película, la vieron hace poco, de hecho, no sé, yo la comentaba la semana pasada, por ahí la vieron este fin de semana, aprovechando que me apretaron send y me mandaron a mí el examen y se libraron de los problemas, y dijeron, bueno, ya está, no tengo más este problema, ahora voy a ver una buena película, y vieron la película, la tienen muy fresca, y no sé en qué momento leyeron la novela, no sé si la pudieron, si la terminaron de leer. Yo creo que es una novela que uno la empieza a leer, ya no la puede dejar. Se ha dicho siempre que la diferencia fundamental entre novela y cuento, digamos, donde se quiera trazar el límite, tiene que ver, por supuesto que todos leemos a velocidad distinta y con intensidad distinta, ¿no? Pero hay textos que parecen estar organizados pidiendo la discontinuidad, porque reponen información, ¿no? No solo por la extensión, sino por el tipo de prosa, por la prosodia incluso que presenta. Y entonces el relato corto sería un relato que, como muy bien dijo el más grande maestro de todos, Poe, ya se lee en single sit, ¿no? De una sola sentada. Es decir, uno se sienta, empieza a leer y lo termina de leer. Y listo. Puede ser 15 minutos, pueden ser 40 minutos. Bueno, sin embargo, hay libros de, no sé, 200, 300 páginas que están escritos, o quizá exagero al decir 300, pero 100 y 200 sin duda, que están escritos de una manera que realmente es muy difícil parar a la mitad, ¿no? No sé si podemos coincidir en esto. Obviamente esto es un efecto de lectura mío, no sé, pero pienso que El extranjero de Camus y El club de la pelea de Palahniuk son dos ejemplos de una novela que uno en realidad no quiere interrumpir. Y sin embargo es novela al mismo tiempo, ¿no? O quizás, vamos a hablar un poco de esto. Bueno, ¿alguna otra cuestión? Si no pasamos. La placa me quise hacer el gracioso y que una chapa oxidada, porque me parece que la estética Chuck Palahniuk, que de hecho ha trabajado más de una vez como mecánico y camionero, etcétera, tiene un poco que ver con la mugre urbana, ¿no? Con la suciedad, etcétera. Es decir, cuando aparecen todas estas sordideces propias de Palahniuk y de otros escritores, a veces se invoca aquel estilo del realismo sucio. Se habla de esto, del realismo sucio. Lo que quiero decir al respecto es que ustedes, por supuesto, pueden validar esta hipótesis y decir que Palahniuk se alinea con el realismo sucio en esta novela y en prácticamente todo el resto de su obra, ¿sí? Muy pocas veces no hace realismo sucio. Ahora bien, normalmente en americanística, cuando hablamos de realismo sucio, pensamos más bien en algo que fue de los 70 más que de los 90 y que tiene que ver con una prolongación del minimalismo. Entonces pensamos en Bukowski, pensamos en Carver, ¿sí? Historias que de alguna manera son historias muy marginales, de perdedores, de gente que no participa del sistema, a la que nunca le va bien en nada. Lo que sucede es sórdido, pero nunca existe ese maximalismo en la pretensión argumental. Fíjense que aquí, al final de la novela, Palahniuk está hablando está coqueteando con la estética del fin del capitalismo, ¿no? El fin del mundo, el fin del capitalismo, el fin del yo, ¿m? Tirar abajo todo, ¿no? Suicidarme y que conmigo se desplome todo. Esto es más claro aún en la película. En la novela quiere tirar un edificio porque está al lado de un museo. En la película, en realidad, lo que quiere tirar es el sistema financiero, ¿no? Parece que está ahí como en Wall Street. Hay, de hecho, se ha dado cuenta de que hubo en la película una especie de triste presagio de la caída de las Torres Gemelas, ¿no? Un muy triste presagio. Y es un final de película todavía muy doloroso de ver para mucha gente. Diría norteamericana y para mucha gente de bien, quiero creer en todo el mundo, que lamenta lo que sucedió en las Torres Gemelas y no gente que lo festeja como diciendo se lo merecen, que se jodan, qué sé yo. Bueno, en fin, salgo de este momento que creo que es polémico y no debería ser polémico. Creo que estamos todos de acuerdo que matar miles de personas en un edificio es un crimen espantoso, no importa contra quién, ¿no? Pero bueno. Entonces, hablábamos de esta estética urbana sucia, ¿no? El óxido, la transpiración, la mugre, la sangre, ¿no? Esto está mucho en la literatura de Palahniuk y en especial con esta novela, y tiene mucho que ver con el estilo de escritura de Palahniuk y tiene mucho que ver con su mentor literario. Ahora dentro de un ratito les voy a contar a qué taller literario asistió Palahniuk y quién le enseñó a escribir así, ¿no? Usando experiencias dolorosas, poniendo toda la mugre, todo lo peor, ¿no? El cáncer, la enfermedad, la muerte, la violencia, la sordidez,
y contar algo a partir de eso, ¿no? Vamos a hablar dentro de un ratito porque hay una figura ahí muy importante que, como suele suceder, está olvidada. Vuelvo a ustedes de nuevo, perdón. Nunca empiezo con la placa, me amago y nunca lo hago. Yo les he hablado hasta ahora más de una vez, sé que lo he hecho, y recién acabo de mencionar a Raymond Carver, que es un ejemplo de esto. Hemos hablado de esa sociedad culposa y culpógena entre el autor y su editor, no su publisher, o sea, no el dueño de la editorial, ¿sí? Que lo publica, porque ustedes pueden publicar con cualquier editorial, pero en el sistema anglosajón, yo diría que en todo el hemisferio norte en particular, esto existe mucho más en Estados Unidos porque hay una preocupación por la ganancia crematística, ¿no? Pero también es en Inglaterra y en Alemania y en Holanda. Las editoriales, cuando reciben un manuscrito, ¿no? Ustedes someten, envían algo, las editoriales lo revisan y si consideran que es valioso, le ponen un editor, hay una persona que empieza a corregir y a escribir y lo anota y hace sugerencias. Hay autores norteamericanos muy consagrados que la verdad es que le deben gran parte de su carrera a ese editor, que muchas veces no se sabe quién es un empleado en una editorial, es una persona que recibió un proyecto de novela mecanografiado de 250 páginas y el supervisor le dijo, bueno, toma, llegó esto. Yo le di una primera lectura, mentira, la leyó la secretaria, pero él dice que la leyó él y dice, me parece interesante, ahora toma, fíjate si esto tiene potencial, te doy de este lunes a este viernes, o sea, toda esta semana para que corrijas este texto y se lo mandes al autor. Y hacemos ¿cómo es? Un down payment, o sea, le mandamos un anticipo para ya trabar los derechos de exclusividad a ver si podemos hacer este libro. Y el editor empieza a coescribir la obra, y si es un editor muy piola, muy capaz, es muy probable que termine haciendo maravillas con eso y levante mucho esa obra. Ustedes, por otro lado, pueden tener el mito romántico de la espontaneidad y decir, ahí está la industria, ahí está el mercado, ¿no? Eh, podando y cercenando la imaginación del escritor, la originalidad. Como hay un empleado de la editorial que acomoda el libro. ¿A qué lo acomoda? ¿A los cánones de gusto actual? ¿Qué es lo que hace? Hace maldades, digamos, lo recorta, lo angosta, lo estrecha. Bueno, puede ser que haga un poco eso, puede ser que cuando vea oraciones muy largas las acorte, puede ser que cuando vea palabras raras sugiera sinónimos, cuando vea correcciones que hay que hacer de tipo ortotipográfico las va a hacer también, y eso le va a llegar al autor. Y si el autor es inteligente, va a recibir eso de buena gana, el 90% lo va a tener que aceptar porque empieza una negociación, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Hay autores que le deben básicamente su carrera a este tipo de figuras, que como digo, en general permanecieron anónimas. Muy pocas veces sale a la luz quién era el tipo. A veces se supo, ¿no? Que atrás de fulano había Mengano, y Mengano era un genio, pero bueno, era un editor, no era un escritor. Después, la otra figura de la que no he hablado hasta ahora, creo, es esta figura del mentor, del tutor, ¿no? En Estados Unidos, desde ya de la década del 20, hay cursos de escritura creativa, y esto se incorporó muy rápido en las universidades, ¿sí? Iowa creo que fue la primera. Es decir, esto que para, no sé, en Argentina, para muchos de ustedes era como una especie de novedad del 2010 o el 2015, escritura creativa y que no se sabe qué es esto, bien, qué sé yo. Bueno, esto en Estados Unidos existe hace un siglo, ¿sí? Porque hay un negocio ahí, hay un mercado, y donde hay un mercado, los norteamericanos enseguida van, son como los tiburones cuando detectan sangre. Entonces, estos tutores, estos mentores, o como ustedes le quieran llamar, instructores, no sé, como le quieran decir, en realidad a veces son muy importantes porque le ponen al autor una impronta, ¿no? Ven el potencial, lo reciben in nuce, lo reciben bruto al autor y lo relanzan. Y estos cursos a veces son totalmente onda taller, barato o gratuito, en un centro cultural, lo que sería para nosotros, no sé, una sociedad de fomento, una biblioteca en Estados Unidos normalmente. A veces son cursos pagos, a veces son muy costosos porque el que los da es de alguna manera un consagrado, y a veces pertenecen al currículo, a la currícula universitaria. A veces se dan en verano, cuando las universidades no están dando sus materias oficiales, ofrecen estos cursos extracurriculares, y algunos de los docentes de la faculty, o sea, del plantel docente regular de esa universidad, da cursos de verano. Bueno, hay de todo, ¿no? Hay una oferta muy amplia, e incluso a veces en ciudades no tan grandes. Y son muy importantes estos espacios, porque a veces potencian al escritor. Uno de los escritores que creo ya mencioné 20 veces, y ya dije que lo menciono 20 veces en este curso por la culpa que me da no haberlo incluido, que es Salinger, en realidad le debe su carrera a estos dos tipos de figura. Por un lado, tuvo un instructor, alguien que le dio cursos en Nueva York y que lo activó como cuentista, ¿sí? Y por otro lado, Salinger empezó a mandar sus cuentos a la revista New Yorker, y la revista New Yorker tenía un par de editores que eran geniales y le mandaban sugerencias de cambio y de corrección. Entonces, así saltó a la fama Salinger, nada menos, ¿no?
Entre otros, otro escritor para mí número uno absoluto es Flannery O'Connor. Ella recibió becas universitarias, tomó cursos en la universidad, hizo residencias de escritura, ¿no? Cuando una universidad aloja a un escritor en un campus, a veces son espacios extra campus, que son como quintas de fin de semana, y hay una pileta, un gimnasio, todas cosas que Flannery no podía usar, por supuesto, dada su enfermedad, su triste enfermedad. Pero bueno, ¿qué hacen? Les dan casa, comida y tranquilidad para que los escritores puedan seguir escribiendo el proyecto de obra que presentaron, ¿no? Entonces, hay todo esto en Estados Unidos y hay todo esto desde hace un siglo. Es importante decir esto porque Chuck Palahniuk va a salir de aquí. ¿Mm? ¿Ok? Bueno, ahora creo que voy a las láminas y avanzo a la segunda lámina. Ahora sí, ponemos música de suspenso. Bueno, empiezo como siempre por una contextualización. En este caso, no es una ironía, es verdad, eso que puse a la derecha, ¿no? Esos son los dos hombres que marcaron a fuego toda la década del 80 y también el comienzo de la 90, ¿sí? En Estados Unidos, Reagan y Bush, ¿sí? Porque fue presidente dos veces, Reagan, y luego el que fue su vicepresidente fue presidente. Después, años después, el hijo de ese que era vicepresidente y presidente también fue presidente, pero hubo un intervalo importante en el medio con Bill Clinton, ¿sí? Entonces son dos caras que, y ahí están todos los símbolos del Partido Republicano, ¿no? Elefante, la bandera, etcétera. Bueno, son dos caras que permiten identificar bastante bien a esta generación. Quiero ubicar a Chuck Palahniuk en el marco temporal que le corresponde para que se entiendan sus capacidades, sus limitaciones, ¿no? Su origen. Aquí muchos de ustedes, que son mucho más jóvenes que yo, me pueden ayudar un poco, aunque también en cierto modo esa es mi generación. Pero bueno, ya estamos hablando de un mundo bastante cercano, ¿no? La vez pasada hablábamos de los 50, hablábamos de Allen Ginsberg, de los Beat y todo eso. Hoy damos un salto en el tiempo, ya estamos hablando vamos a hablar de autores y de intelectuales y de problemas políticos que tienen que ver fuertemente con la década del 80 y la década del 90. Lo que estoy señalando ahí, entonces, ¿por qué generación X? Ustedes dirán, bueno, se le buscó muchos nombres. Al principio se hablaba de la generación post-boomer, ¿no? Los baby boomers, ya sabemos que son aquellos que nacieron los 10 o 15 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Es decir, hasta fines de los 50. Se considera que eso es un boomer, es una persona que hoy es septuagenaria, si no me fallan los cálculos. De hecho, la política norteamericana hoy, los líderes de la política norteamericana hoy, curiosamente, son bastante gerontológicos y son boomers, ¿no? Porque son Donald Trump y Joe Biden. Bueno, y es curioso eso, ¿no? Son gente ya muy mayor, tendría que estar en esos condominios de Florida tomando un jugo, pero bueno, están al mando del país. Entonces, la generación de los baby boomers ya saben que hubo un boom de la proliferación familiar como producto de una necesidad de compensación, de dejar atrás los horrores y las pálidas de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esta generación que viene después de aquella generación, ¿sí? Normalmente hablamos cada 20 años de un cambio generacional. Esta generación no tenía un nombre específico, se hablaba de la generación post-boomer, qué sé yo, hasta que de pronto una novela, un autor canadiense, se salió con este nombre, Generación X. X un poco queriendo decir una incógnita, algo que vale por todo o que vale por nada, ¿no? O algo que no tiene nombre, una transición. Y bueno, y quedó como Generación X. Luego, a medida que se acercaba al fin del milenio, se empezó a hablar de los millennials, de los milenaristas. No sé, supongo que esto no se debe traducir. Muchos de los que están presenciando esta clase hoy deben ser millennials, algunos ya deben ser centennials, calculo. Entonces, bueno, la generación X va a quedar encapsulada, un poco atrapada ahí, ¿no? Entre los 60 y los 80. Es la gente que nace en la década del 60, comienzo de los 70, y que entonces tienen que conseguir sus primeros empleos, tienen que expresarse como gente madura a fines de los 80 o a comienzos de los 90. ¿Ok? Esta es la famosa generación X. Ahí anoto algunas características, nunca hago esto con un ánimo de exactividad, porque sería imposible y tomaría una semana hacer, simplemente les recuerdo o les comento, por si no lo saben, un par de aspectos por los cuales con los cuales podríamos definir más o menos a esta generación X, en Estados Unidos, por supuesto, ¿eh? No se homologuen ustedes si pertenecen a esta generación igual que yo. Para la generación X argentina habría que poner ahí, no sé, una foto tristemente de Videla y de Alfonsín y hablar de cosas muy distintas. Entonces, en Estados Unidos hay un giro conservador muy fuerte en la política,
y un giro conformista en la cultura, ¿no? Y esto se entiende bastante bien, yo uso siempre esta expresión, ¿no? Que es el paso del hippie al yuppie. Yuppie es una expresión que se puso de moda justamente en los 80, cuando los hijos de los hippies se dieron cuenta que los padres, no quiero ser peyorativo, pero en realidad los padres no tenían trabajo, no tenían seguro social, se les caían los dientes, pues no habían comido bien, fumaban marihuana todo el día, vivían en un tráiler perdido en las afueras de Oklahoma, y los hijos empezaron a sentir que quizá no era una vida de consagración, de expresión personal muy interesante, entonces fueron a las corporaciones, fueron a buscar trabajo a las empresas, se puso de moda esta carrera un poco corta y un poco cínica, que es el MBA, ¿no? Master in Business Administration. Hubo miríadas de personas entre 1980 y 1990 que querían estudiar lo mismo, ¿no? Muchas universidades que no tenían esto lo empezaron a inventar porque se puso de moda, ¿no? Hacer esta maestría de 2 años y medio, pónganle, con algunas materias económicas, sé yo, y que rápidamente da un título de posgrado para posicionarse en alguna transnacional, en alguna corporación. Es una época donde las corporaciones estallan, donde Estados Unidos y todo el mundo occidental ya le está dando la pisotada final al bloque soviético. En 1989 el bloque soviético asfixiado va a implosionar, ¿no? Con esto que se llamará Había habido ya antes una desglaciación, una glasnost, y luego vino la perestroika, ¿no? Y se cayó a pedazos el sistema soviético. Eso sucede entre el 89 y el 90, es el triunfo del capitalismo. Como cínicamente dice Fukuyama, un intelectual de segunda, digamos, bastante conservador, en Estados Unidos habla del fin de la historia, porque se terminaron los conflictos, ¿no? Ganamos nosotros, ganamos los norteamericanos. Entonces la gente ya está, se acabó la rebelión, ya no existe el flower power, lo que hay es la guerra, lo que hay es el armamentismo y hay que ganar plata y tener un seguro social y tener una buena vida, porque la vida es corta y más vale disfrutarla. Se pone de moda esta moral o esta ética que muchos pueden designar posmoderna, es la palabra de moda del momento, ¿no? Hay una mano levantada, perdón, o la hubo. Sí, profe, que la levanté yo, pero prefería hablar directamente por el micrófono. Esto que está mencionando entonces de la... ¿Me escucha bien? Sí, sí, se te oye perfecto. De esta generación, digamos, de los chupis, comprende entonces, por ahí es una pregunta obvia, pero comprende autores que son bastante jóvenes, según entiendo, también. No, no ya, no ya. O sea, la moda de No, los no, yuppies. obviamente, sino en el momento de la producción. Ah, Porque, sí, por sí, ejemplo, yo recién leí que ahí estaba el nombre de Bret Easton Ellis. claro, Yo lo conozco por American Psycho, que de claro. hecho, De American hecho, Psycho, todo el tema de los yuppies y toda esta idea claro, del show está muy bien tratada. Y claro. sé que cuando lo escribió era muy joven, lo mismo que Foster Sí, sí, sí. Wallace. Eran Sí, sí, autores que en son ese momento carreras, sí, tenían. sí, 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 exactamente. Eran gente joven en aquel momento. Me faltó explicar etimológicamente, yuppie, o como le quieran decir, esconde una ironía cruel. Es una deformación de la palabra hippie, pero en realidad tiene una raíz verdadera. Es young Claro. professional, yuppie. Sí, Young de hecho professional. el Yuppie, creo que la mejor forma de mostrarlo es en American Psycho con el protagonista que tiene creo que Sí, sí, 28 sí, años sí. y ya es un empresario millonario. Sin duda, esa novela es una muy buena novela para tipificar esto y de hecho casi que yo podría haberla considerado. Me parece que la prosa de Easton Ellis a veces se estanca un poco, se vuelve un poco, ¿cómo decirlo?, panfletaria y entonces no elegí ese texto, pero podríamos estar dando ese texto y también podríamos hablar de la versión cinematográfica, aunque personalmente la considero, no sé si deplorable o poco menos. A mí tampoco me Más allá de gusta. que más allá de que hay un gran actor que curiosamente es inglés, no es norteamericano, protagonizando la película. Pero sí, fue un shock en ese momento, ¿no? La operación que hizo Bret Easton Ellis al tomar la figura del Yuppie y mostrar que en realidad es lo peor de lo peor, que es el cáncer de la sociedad, ¿no? Es un parásito que se puede salir siempre con la suya porque como está consagrado y tiene Sí, un poco de... la novela es excelente y aparte justamente es esa idea de que tiene todo servido por la juventud y el poder. Claro. Ahora, entiendan bien, ya que están en la UBA y se están sometiendo no solo al CBC, que de por sí es por Dalía, que los hace caminar sobre fuego, sino que ahora viene una carrera en cuánto van a ser, 6, 7 años, no sé. A mí me tomó, creo, 40 años hacerla. Pero piensen que un tema con la UBA en particular, o con la educación argentina, universitaria quizás en general, pero que se ve más en nuestra universidad, para mal y para bien, es que nuestras carreras son muy largas, ¿no? Entonces, cuando uno se gradúa, no sé si ustedes a los 29, con un título de licenciado, que es bachelor, ustedes
ni siquiera tienen un posgrado. ¿Sí? Lamento decirles esto, no maten al mensajero, pero es verdad. En el sistema norteamericano y en general después de los acuerdos de Bolonia, hace ya muchos años, todos los sistemas del hemisferio norte se homologaron y Argentina está tratando de ir hacia ahí, pero la UBA no quiere ir hacia ahí. Lo planteo sin tomar posición, simplemente no se enojen conmigo. Digo, las carreras universitarias son mucho más cortas, ¿no? Entonces ustedes pueden tener una licenciatura en Alemania, en Francia, en Gran Bretaña o en Estados Unidos o en Canadá. Una licenciatura la pueden hacer en 3 años. Y luego viene una maestría de un par de años, pónganle, y entonces a los 23, 24 no solo tienen título de grado, sino título de posgrado. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, todo esto lo digo no para que se sientan mal, siéntanse orgullosos de estudiar tanto, pero lo digo para que se entienda la parte de Young, porque ustedes dirán, ¿en qué sentido Young un máster? No, claro, pero en Estados Unidos muchos MBA tenían 22 años y te mostraban el título de posgrado, ¿no? Yo creo que no sabían un pito de nada, pero los tipos tenían el título, entonces se compraban el trajecito Armani Connection e iban a pedir empleo, y conseguían empleo ahí en las grandes torres, en Manhattan o en Chicago, ¿no? Bueno, Marcel, sí. En la DITELA no se está aplicando, en la Universidad de DITELA, no se está aplicando una metodología, un sistema parecido, porque yo tengo un amigo el hermano de un amigo que estudió algo así como economía empresarial en la DITELA, se recibió a los 4 años y después hizo como que te diga, no sé, 4, 6, 5 materias más y le dieron otro título de grado de contador. Entonces, en 5 años tuvo 2 títulos de grado, uno de contador y otro de economía empresarial. Mira, el título de contador no es un título de posgrado, es un título de grado. Entonces, o ahí tenés la información medio incorrecta y la formulación del segundo título está mal, o simplemente lo que hizo es usar materias de un título de grado para meter otro título de grado después, ¿entendés? Es como si vos hicieras licenciatura en letras y me equivoqué yo. ¿Entendés? Pero habría que ver, por ahí el tema es, un posgrado es máster o doctorado, ¿sí? No un título de grado más, ¿ok? Pero bueno, sí, puede ser, muchas universidades privadas argentinas seguramente están tratando de seguir un camino parecido, y bueno, ahí hay que pasar por la CONEAU, ¿no? Y lograr validación. No es mi tema, la verdad que no sé mucho del tema, tampoco los quiero ni, ¿cómo es? Encourage, no los quiero animar, esto es lo mejor que hay, la UBA, ustedes van a estar 10 años estudiando, ni los quiero desanimar, no es mi profesión, no es mi función, simplemente llamarles la atención sobre que hay un corrimiento, ¿no? Un desfasaje. ¿Por qué la UBA se opone a ese cambio, profe, ya que lo mencionó? Bueno, entiendo que hay una cuestión de historia, de tradición, de orgullo, más allá de eso no sabría decirlo. No es este el momento tampoco para que discutamos esto, ¿no? Porque si no la clase se va. Pero es un tema lindo para enfurecerse con un café de por medio en otro contexto, ¿sí? Antes de la clase, fuera de la clase, lo dejo así. Por ahora, entonces entiendan que se llenó Estados Unidos de jóvenes que habían visto de alguna manera fracasar, entre comillas, a esa generación rebelde, e incluso a la generación que no se rebeló, que aceptó el sistema y que fue a Vietnam y volvió mutilada o totalmente trastornada. Entonces, los jóvenes a fines de los 70, en los 80 en Estados Unidos, no digo que esto fue absoluto ni para nada, y de hecho estamos viendo literatura, la literatura norteamericana siempre expresa lo mejor del país, que es el disenso, siempre es la rebelión, ¿no? Los textos del conformismo no interesan, son basura. Quizá en todos los países del mundo pasa eso, pero esto se nota más en Estados Unidos, ¿no? Porque la presión por la homogenización cultural, lo que llamamos mainstream, es tan grande que las mejores mentes, por citar poema de la semana pasada, las mejores mentes se expresan en literatura, normalmente, o en música, y muestran lo otro. Entonces hoy vamos a ver lo otro. Lo otro es Palahniuk, ¿no? Un tipo que incluso ha trabajado como asistente social, ha prestado servicios voluntarios para cuidar gente, etc. O sea, lo mejor de lo mejor, ¿sí? No estoy diciendo que él sea esto, ni Easton Ellis eran esto. Lo cierto es que hubo un giro hacia, bueno, votemos a Reagan, volvamos a los negocios, y el Legan, no sé qué significa eso. El eslogan, además, me pegó eslogan con Reagan. El eslogan de Reagan lo deben conocer todos ustedes, no es muy viejo, porque es hagamos a América grande. Es el eslogan que tomó Trump, ¿sí? Que América vuelva a ser grande, es esa idea. Trump se apropió un poco de ciertos iconos y símbolos del movimiento Reagan, ¿sí? Que, bueno, mutatis mutandis tiene muchas líneas de similitud con la propuesta demencial de Trump, pero muchas otras cosas no. Básicamente hay un proteccionismo del mercado interno y una cierta postura
agresiva respecto a que lo que importa es el profit, ¿no? La ganancia, el provecho, y no los pactos internacionales, no el decoro, no la cortesía, no la retórica, etcétera, pero más allá de eso tampoco se puede trazar una línea de continuidad absoluta entre lo que fue la administración Reagan y este fallido y abortado intento de Trump. Bueno, vuelvo a las láminas, me quedé por la mitad. Imagino que todo esto más o menos lo saben o lo pueden reconstruir fácilmente, ¿no? Lo que estaba diciendo recién, hay una prevalencia de lo económico sobre otros aspectos, ¿no? Se ha definido la crisis de la política, después de la crisis petrolera de la OPEP del 72-73, alguien a quien yo aprecio mucho, como Habermas, ha dicho, la tragedia de la política occidental es que se desracionalizó porque se entregó a la economía, ¿no? El subsistema político dio un paso al costado y permitió que el subsistema económico tomara el poder. Y esto se ve por el hecho de que cuando, no sé, cualquier figura política democráticamente llega al poder, pero lo primero que tiene que hacer es hacer una reunión con los empresarios a ver qué es lo que realmente puede hacer, porque en la campaña eran todas mentiras. La campaña era para ganar votos. Cuando el primer día de gobierno llega la realidad, y la realidad lo primero que tenés que hacer es llamar a todos los que tienen las más grandes empresas del país, serán 10, serán 100, hacer una gran mesa redonda y decir, bueno, muchachos, ¿qué podemos hacer? De todo lo que yo dije, ¿qué pequeño porcentaje, que normalmente es un porcentaje de unas cifras, el 7%, el 8%, de lo que yo prometí, qué puedo hacer? ¿Qué me dejan hacer? Porque en realidad lo que mandan son ellos. Y esto sucede hace muchas décadas, ¿no? Las figuras políticas han perdido mucho margen de maniobra. Y esta es una retracción clara de la política frente a la economía. Bueno, esto se hizo muy evidente después de que, por motivos verdaderos y por motivos quizás hiperbolizados en su momento, como fue la crisis del petróleo, hubo este corrimiento y se puede detectar fácilmente en muchos países, ¿no? Estados Unidos tuvo una década del 70 que estuvo de alguna manera asignada por el intento de los demócratas, ¿no? de estar ahí, de dar la cara, de humanizar un poco el país, recuperándose de la tragedia de Vietnam, pero finalmente los negocios terminaron prevaleciendo. Lo mismo pasó en el Reino Unido, ¿no? Piensen que hubo laboristas, 2 gestiones de laboristas, y de pronto apareció Margaret Thatcher y se acabó todo, ¿no? Perdón, Marcelo, para sí. recordar también, que sí. en la época de Reagan, si vos te acordás, coincide también con con la perestroika rusa y demás, y toda esa sensación de victoria que había generado Reagan, que le había ganado a los rusos, que había establecido la hegemonía americana. También fue una cosa muy fuerte en esa época. Creo que te conectaste recién, Marcelo, porque lo dije hace 10 minutos. Ah, estaba sin okay. Sí, acabo de decirlo. El actor caracterizado como cowboy en los western, que mataba indios y se imponía 30 años después de haber abandonado el cine. A mí me parece bastante buen actor, es muy fácil decir que era un queso, a mí no me parece un queso Reagan actuando, y además está en alguna película bastante buena, pero no importa. Llega presidente, ¿no? Se baja de la actuación. Esto que muchos actores dicen que van a hacer, como Will Smith y otros que dicen, no voy a actuar más, me voy a dedicar a la política, y nunca lo hacen porque Hollywood te pone $2 millones arriba de la mesa por actuar 3 semanas en un rodaje, y bueno, eso es irrebatible. Pero Reagan lo hizo. De California, ¿te acordás? Claro, hizo una carrera como político. No, hizo una carrera realmente como político. Además, en aquel momento, los partidos políticos en Estados Unidos, igual que en Argentina, digamos, en aquel momento, funcionaban como lo que se supone que deberían ser, que son como las aduanas del que tiene vocación política. Y entonces te forman, vos entras a un partido, te afiliás, el partido da cursos de formación, te empiezan asignando trabajitos onzos, primero sos el mandadero, después sos el secretario no sé qué, te dan un carguito, bueno, serás secretario de intendente, después serás intendente, después serás senador, después serás gobernador y un día serás presidente, ¿no? Había que hacer esa carrera. Reagan la hizo, llega a presidente y entonces se cae la Unión Soviética, se cae por endógena y exógenamente, no importa, eso no forma parte de la clase de hoy, y entonces aparece Reagan como diciendo, yo no solo mataba indios en las películas hace 40 años, ahora le gané a los rusos, ¿no? Está un poco, esa caricatura se puede hacer, digamos, sin querer queriendo, como decía el Chavo, no es que Reagan fue y dijo, le voy a ganar la guerra a los rusos, porque no había guerra en realidad, era una guerra comercial, económica, ¿no? Bueno, pero sí, lo habíamos dicho hace un ratito eso. Entonces, otra cosa que quiero marcar, y es importante, a ver, voy a hacer esto, ¿sí? Esta generación, la que vamos a llamar generación X, tomando este nombre, que ya le quedó, para mal o para bien, no tiene ninguna guerra importante.
es gracioso decir esto, me río por no llorar, por supuesto, ¿no? Porque si uno nació en los 60 en Estados Unidos, y ni que hablar si naciste en los 70, principios de los 70, no podías ir a Vietnam porque no mandaban a menores de edad, por suerte, aunque a medida que la guerra se iba endureciendo, las levas iban bajando en edad, como suele suceder, cuando se acaban los reservistas y los soldados profesionales, pero no te iban a mandar como menor de edad, por lo tanto, ya era tarde para Vietnam. Pero todavía no estaban los conflictos en el Golfo, por lo tanto era temprano para el Golfo. Entonces yo digo, tarde para Vietnam, temprano para el Golfo. O sea, que para cierto sector de la cultura norteamericana, para cierta idiosincrasia militarista norteamericana, sos un loser porque no pudiste pelear. Tu generación no tiene una guerra que te identifique, ¿sí? Tuvimos la primera, tuvimos la segunda, tuvimos Vietnam, en el medio esa cosa chiquita en la que igual murieron varios miles de norteamericanos, Corea, ¿sí? Y después, ¿qué pasó? Y después hubo como pequeñas cosas que resolvió la milicia profesional. Entonces no es lo mismo, no tiene impacto social, porque el que es soldado de carrera, bueno, es lo que eligió, ¿no es cierto? Y de lo mismo podríamos extendernos y decir que la primera guerra del Golfo, así llamada guerra del Golfo, que en realidad no fue una guerra, fue una serie de portaaviones norteamericanos bloqueando ahí el Golfo Arábigo y tirando misiles, y poco más que eso. Eso fue entre el 90 y el 91, y tampoco hubo una militarización del país ni nada de eso. Entonces, la generación X no tiene una guerra, no tiene épica, no tiene relato. Vamos a decirlo así, es una generación sin relato. Y la X está buena en ese sentido, ¿no? Es como nada, no tiene gusto a nada. Estos tipos no se foguearon, no acreditaron su servicio a la patria. En Estados Unidos es muy común cuando alguien se presenta como militar o exmilitar, hay que decirle, si uno está en un cierto protocolo, por ejemplo, en una institución pública, si ustedes trabajan, no sé, para el correo, o si el tipo se presenta no sé dónde, hay que agradecerle por el servicio, ¿sí? Es de buen gusto. Esto se hace muchos años, ¿sí? Bueno, estos tipos no hay que agradecerles nada, lo de la generación X, porque son unos inútiles. No fueron a pelear, no murieron por la patria, no mataron a nadie. No mataron a ningún japonés, no mataron a ningún ruso. Son inútiles, ¿no? Un norteamericano que nunca disparó un M16. Qué poco norteamericano es eso, ¿no? Entonces, una generación de transición débil, ¿sí? Ahora después vamos a entrar en este problema, del problema de la masculinidad y la virilidad. Perdón que no llegué a ver, ahí hubo ¿cómo es? Un chat, me lo perdí y ahora no lo encuentro. A ver. Nuestra guerra es espiritual. Bueno, sí. Supongo que el que lo dice es también de mi generación X. Igual, esto es contrario aquí en Argentina, ¿no? Mi generación, la generación X, es la que tiene la épica. Nosotros tenemos la dictadura, ¿sí? Somos los que nos criamos en la dictadura. Bueno, y entonces ahí abajo puse, como ya estuvo... Perdón, y los que fuimos a Malvinas también. Sí, claro. Sí, me olvido, perdón. Entre otras catástrofes argentinas, ¿no? De la época. Y que conocimos la primavera alfonsinista de la democracia y otras cosas. Bueno, entonces, digo, no jueguen a poner en sincronía la generación X americana con la nuestra, porque no funciona muy bien esto, ¿ok? Nada más eso. Entonces, como ya estuvo muy bien ahí fijoneando Franco, yo mencionaba a los autores más famosos abajo, quizás el que más dinero ganó, Easton Ellis. Esto está lejos de ser valorativo de mi parte, no digo que sea el mejor, ni mucho menos, pero es quizá el escritor que más ganó. Año tras año, novela tras novela, ha vendido menos y ha seguido fracasando consistentemente, y últimamente ya no pega una el pobre, pero no importa, ¿no? Es muy famoso. Bueno, David Foster Wallace, que hizo todo lo posible por autodestruirse, con problemas, con trastornos psiquiátricos, ¿sí? Y que se autodestruyó, se llevó a su propio fin, y se malogró. Aquí con Foster Wallace, que tiene muchos fans en Argentina, incluso en esta cátedra. Tiene una gran novela que es La broma. Sí, claro, Infinite Jest, sí. Es impresionante esa novela. Hace poco la leí. ¿La leíste hace poco? Bueno, sí, él justamente un hombre un poco depresivo, ¿no? Lo estoy patologizando muy fácil, merece mucho más que esto decir. Gran escritor, un joven brillante, bueno, se malogró, se suicidó. Pero bueno, tiene muchos fans, y lo que quiero anotar así como provocación, porque me gusta decir cosas maliciosas cada tanto, simplemente para despertarlos un poco, un miércoles de verano a la tarde, es que también a Foster Wallace lo bendice, esto lo voy a decir con toda la maldad posible, pero para que lo repiensen ustedes, ¿no?
lo bendice el aura del suicida. El hecho de que el poeta que se suicidó siempre era bueno. El artista que se suicidó era mejor, ¿no? Entonces es muy común cuando se hace un canon o cuando se jerarquiza axiológicamente esta generación, Foster Wallace está primero. Aquí ya tenemos un compañero que me dijo, no, es buenísimo, escribe muy bien. Bueno, puede ser por eso, que son motivos intrínsecos, inherentes a sus logros, pero también está esta cuestión, ¿no? De que cómo terminó. El haber terminado así da una pátina de santidad, ¿no? De incomprensibilidad. Estaba más allá del mundo y, bueno, etcétera, etcétera. Esto funciona en todas las literaturas, ¿no? El poeta que se voló la cabeza de un tiro, el que se suicidó de cualquier manera, de alguna manera es como si le imprimiera a su obra una cierta dosis de autenticidad, de tragicidad y de validez, ¿sí? Bien, ahora dentro de un ratito voy a hablar de Kurt Cobain también en ese sentido. Pero bueno, esperen que todavía no llegamos. Bueno, ahí están. Estos serían, qué sé yo, los más famosos. Estoy siendo injusto porque estoy siendo muy simplificador. Hay otros y muchas asistentes a este curso dirán, ¿cómo? ¿No hay mujeres? Bueno, también hay algunas, sí. La verdad es que es una generación que no tiene nombres rutilantes, no tienen muchos Pulitzers, no tienen Nobels, ¿no? No tienen esa calificación literaria alta. Lo que tienen es una aprobación, una convalidación del mercado, ¿ok? Bueno, vamos a hablar, ahí lo contextualicé entonces un poco cronológicamente a nuestro autor de hoy, a Palahniuk, ¿sí? Él pertenece de lleno a esa generación, es expresión de todo lo mejor y lo peor y lo bueno y lo malo de esa generación en términos literarios, ¿no? De tratar de hacer pie en el mercado, de encontrarse a sí mismo y tratar de sostenerse sin una identidad demasiado definida, etcétera, etcétera. Bueno, ahora lo vamos a contextualizar un poco geográficamente, ¿sí? Y aquí hay una singularidad, una verdadera rareza, y que a mí me agrada particularmente porque me permite expandir topográficamente, ¿no? El corpus de la materia y llevarlos a ustedes de paseo imaginario a regiones más desconocidas, casi inhóspitas de Estados Unidos. Ustedes normalmente saben que si hablamos de escritores van a ser más o menos de aquí, de lo que sería Nueva Inglaterra o su zona cercana, ¿no? Este colchón intermedio entre Nueva Inglaterra y el resto del país. Este colchón intermedio nada menos está constituido por un estado clave por su situación geográfica, que es Nueva York, ¿no? Que es el que separa Nueva Inglaterra del resto del país. Y después, bueno, tienen aquí toda una zona de alta intelectualidad, ¿no? Por supuesto, Pensilvania, Delaware, eh, Illinois, Michigan, etc. Y después, si no, tendríamos que hablar ya en el siglo XX de un estallido espiritual, cultural, en todos los ámbitos de la cultura y del campo simbólico en California, ¿no? De la media California para abajo, de Sacramento para abajo, San Francisco, Los Ángeles, etc. Bueno, Palahniuk no tiene nada que ver con eso, interesantemente, no tiene nada que ver con esto y no tiene mucho que ver con esto tampoco, tiene que ver con esto, ¿no? Por un lado, la cercanía con Canadá, en los antecesores de Palahniuk se mezclan dos líneas, la franco-canadiense y la ucraniana, ya dije ese apellido es ucraniano, ¿sí? Entonces, inmigrantes y, bueno, y esa cosa canadiense de la naturaleza, ¿no? Él es oriundo de ese estado, el estado de Washington, no confundir con el distrito de Washington, ¿no? Que es la capital de Estados Unidos, que estaría por ahí, en este mapa ni se ve. Bien, que es una ciudad autónoma, así como muchos países, Estados Unidos tiene una capital que es una ciudad autónoma. Muchos países quiere decir, por ejemplo, Argentina, ¿no? O Brasil. Entonces, la ciudad que ustedes conocen seguramente de nombre lleva el nombre de un cacique de una de las muchas tribus que había en la zona. Tribus que han sido exaltadas por los antropólogos por sus prácticas ecológicas y pacifistas. Ahí luego hubo discusiones acerca de si era tan así o no, en fin. Seattle, ¿sí? Conocerán esa ciudad seguramente y quizás no conocen ninguna otra ciudad de ese estado, en donde nunca estuve y creo que nunca estaré porque queda muy atrás mano de todo, como se darán cuenta, pero bueno, cruzando el otro lado está Vancouver, a donde tampoco creo que ninguno de nosotros va a ir nunca. En fin, Palahniuk es de allí y su vida ha transcurrido un poco yendo y viniendo de este otro estado que está al sur, que es Oregon, ¿sí? Y allí ustedes conocerán la ciudad de Portland, ¿sí? Ninguna de estas ciudades son las capitales de esos estados, estos estados tienen otras. Por capital en general, la política de los 50 estados norteamericanos, salvo 4 o 5 excepciones,
es que nunca la ciudad más grande, más importante es la capital. Eso sucede muy rara vez. Por ejemplo, Arizona, Phoenix, ¿sí? Pero en general, más o menos todos lo saben, ¿no? Que la ciudad grande o las 2 o 3 ciudades más grandes de un estado nunca son la capital. La capital siempre está alojada en una ciudad chiquita justamente que cumple esa función, la función administrativa, burocrática, ¿no? Entonces, son ciudades con poca congestión de tránsito, donde se pueden hacer trámites fácilmente, donde los políticos no corren tanto peligro de que un loco los ametralle, etcétera, etcétera. Bueno, el estado de Washington, también creo que muchos de ustedes saben, quizá por ver películas o series, que muchos de los estados de Estados Unidos, con perdón de la cacofonía repetitiva, se han dado apodos a sí mismos, ¿no? Usan así como conceptos, como emblemas, que suelen estar en las patentes de los autos o en las calcomanías que se ponen. ¿Mm? ¿Conocen alguno de ellos? A ver, déjenme tomar un mate. El de Florida, de Sunny State. Algo así. El estado del sol es Arizona. Ah, pensé que era de Florida. No, por eso el equipo de básquet de Phoenix se llama Suns, los soles de Phoenix, porque es el estado del sol. Y está bien, porque hay sol todo el tiempo. El problema es el sol. Por ejemplo, California. ¿No? California es the Golden State. Pueden imaginar por qué, ¿no? Desde 1848 California es el estado dorado o el estado del oro. Después hay otros que son más graciosos, por ejemplo Arkansas se llama el estado natural, la naturaleza, y es gracioso porque en realidad son todos pantanos, digo, es tan natural que casi no se puede vivir ahí. Después New Jersey se llama el estado jardín, tiene mucho verde y es verdad que cada tanto aparece algún oso ahí, algún mapache, pero no quedó mucho verde en ese estado. Bueno, y en Washington es the Evergreen, ¿no? Es el siempre verde, ¿no? Es un estado muy natural. Este sí, verdaderamente tiene bien puesto su apodo, su nombre así en juego, su nickname, digamos, porque es un estado muy natural, muy rústico, rústico en el sentido de lo que tiene que ver con el campo, ¿no? Con rus latino. No quiero decir que sean gente rústica, quizás lo sean también, no sé, no importa. Bueno, y entonces lo que estoy poniendo abajo, ¿por qué lo pueden llegar a conocer? Y este es un esfuerzo mío por hacer un poco de populismo y captar a los más jóvenes para esto, ¿no? Pueden pensar qué es lo que sucedió en cuanto a estilos musicales, ¿sí? El estilo punk surgió en Inglaterra, punk quiere decir más o menos pelotudo, boludo o algo así, con perdón de las palabrotas. ¿Mm? Entonces se había puesto de moda esta estética, este estilo, ¿no? Algo peor que los mods de los 60, los punks. Esto llegó a Estados Unidos, por supuesto. Luego estuvo el dark, el estilo oscuro, negro, gótico, como le quieran llamar, en los 80. Y muchos de ustedes conocen, creo que todos quizás, el estilo grunge, ¿sí? De los 90. Ahí puse una revistita atrás, la puse traslúcida, pero creo que llegan a ver, ¿no? Es una revista grunge y menciona a, digamos, las 2 o 3 formaciones musicales más importantes de ese movimiento. No soy para nada un cultor de esta música, me es indiferente, ni siquiera me disgusta, así que no sé mucho, pero entiendo que Nirvana debe ser el grupo más conocido, ¿sí? Y después no sé cuál viene, Pearl Jam, supongo, Soundgarden o qué sé yo, no sé. Quizá alguno de ustedes lo sabe mejor que yo. ¿Cómo jerarquizamos a los grunge? ¿Alguien sabe eso? Yo no lo sé. Alice in Chains sumaría. Pero más que Nirvana, no. No, más que Nirvana no, pero O sea, Nirvana está primero en términos de impacto, de venta, ¿no? Y Nirvana, después iría Pearl Jam, y creo que Soundgarden sería una tercera. Y después, Pearl Jam sigue tocando, ¿no? Son gente que... Sí. Blind Melon puede ser. Blind Melon fue menos popular, pero... Claro, lo que pasa es que ahí ya hay algunos muertos, ¿no? Blind Melon, Soundgarden, me parece que ya... En cambio, Pearl Jam... Los cantantes de Pearl Jam están todos vivos. Pearl Jam se hace un lavaje de sangre, se ponen máscara de oxígeno, se ponen bermudas y salen a tocar como si fueran pendejos. Y ahora son toda gente de 60, 70, ¿no? Pero Un poco más Pearl joven, Jam pero sí. es una banda de la hostia, perdón. Exagerado. No Pearl tanto. Jam es una super banda, perdón. Te digo por la edad, mis bandas son anteriores, son todos viejos decrépitos, muchos de mis músicos ya están todos muertos, están todos... No, yo soy más vieja que vos y Pearl Jam es una banda de la hostia y la escucho. Y Jesus and Mary Chain y hay un montón de bandas que acá... Dinosaur Jr. Totalmente. Okay. Bueno, a mí es una música que, no sé, siempre me parece que están tocando como siempre todo lo mismo, pero entiendo que es lo que mis padres decían de la música que yo escuchaba cuando era joven, así que
O sea, yo ponía Led Zeppelin y mi viejo decía eso, siempre lo mismo. Decía, no, no tiene nada que ver, pero bueno. Supongo que cada uno generacionalmente se comunica con ciertas músicas. Yo nunca enganché mucho, les confieso, perdón, ¿no? Y les digo, ahora me cae bien Kurt Cobain y entonces vuelvo a lo que decía antes. Claro, porque él es el que se autodestruyó. Me parece que hay algo genuino ahí, ¿no? En ese consumo desesperado de litio para salir de la manía depresiva y bueno. Pero no estoy diciendo nada sobre sus méritos musicales, qué sé yo, que no sé, serán innegables para muchos de ustedes. Bueno, si es así, fantástico. Entonces pueden entrar en empatía más fácil con Palahniuk, porque Palahniuk es de esta generación y de ese lugar, ¿sí? No que yo sepa, no tuvo ninguna vocación musical Palahniuk, pero es importante porque en la ciudad más rutilante, luminosa e importante de ese estado, donde no hay grandes ciudades, que es Seattle, va a surgir este movimiento, ¿no? Y es un movimiento que de pronto se va a transnacionalizar muy pronto. No sé mucho la historia de esto, no sé cómo sucedió, no sé si Nirvana fue lo primero. Sé que Nirvana no eran originarios de Seattle, ¿no? Eran de Aberdeen, de un pueblo que está medio perdido en el medio de la nada. O sea, eran gente realmente rústica, en el sentido de que eran casi chicos de campo. Y eso se expresa en esa indumentaria que tampoco tengo tan bien identificada, pero me parece que las camisas leñadoras, ¿no? Que hay una estética de leñador, de lumberjack, ¿no? Los gorros de nieve. Hay algo de esa Norteamérica que no es el gorrito de béisbol del norteamericano que se tiene que tapar el sol y además la baseball cap es un gesto integrador, ¿no? Formar parte del mainstream. Normalmente esas gorras que además tienen un logo de algún equipo de béisbol o de algo así. Es la gorra de invierno, ¿no? Y la camisa de leñador y las botas, ¿no? Es otra cosa que tiene más que ver con lo canadiense, con esa Norteamérica profunda, ¿no? De leñadores. El grunge cruza un poco todo esto, ¿no? Guitarra muy distorsionada, con flanger, con distortion y qué sé yo, pero al mismo tiempo una estética un poco más brutal, en el buen sentido, y en el mal sentido también, si quieren, no sé. Y llena de reclamos generacionales, ¿no? Huele a espíritu adolescente o, ¿cómo se llama la canción de Pearl Jam? Cuya letra es que el chico lo bulean en la escuela. Jeremy. Jeremy no se anima a step up, ¿no? En la clase, no se anima a hablar y bueno, finalmente lo termina haciendo. Bien. Bueno, entonces, contextualmente, geográficamente, el amigo Palahniuk viene de aquí, ¿sí? Tampoco es de Seattle, es decir, también es de un pueblucho y como los padres se divorciaron, lo mandaban cada tanto a pasar el verano en alguna granja familiar o en casas de amigos. Entonces, y sus primeros trabajos en realidad no fueron en el estado de Washington, sino en el estado de Oregon, ¿sí? Él iba y venía, etcétera. Así que bueno, es un poco esa Norteamérica, bastante extraña, ¿no? Ahí está Montana, Idaho, es una Norteamérica poco conocida, que bueno, tuvo su momento en los 90 con el grunge, ¿no? Había tenido, voy a decir en defensa mía y de mis gustos, había tenido el más grande genio de todos, Seattle, muchos años antes, Jimi Hendrix, pero en realidad Hendrix no tenía nada que ver con eso, nació en Seattle y se fue en cuanto pudo. Seattle era una ciudad en la que no había mucho para hacer, ¿no? En realidad, la ciudad empezó a crecer mucho, sobre todo después de que se emplazó la torre esa espacial que es como el logo de la ciudad, lo que la distingue. Bueno, y ahora creo que se llamó un poco al olvido de nuevo. En fin. Perdón, ¿alguien ha estado en Seattle o en el estado de Washington? No, ¿no? ¿Conocen por ahí? Oregon. Sí, Ah, ¿estuviste, Mariana? ¿De fan de Pearl Jam o qué? ¿O por qué? me gusta mucho Washington, me parece una ciudad muy caliente, muy bella, muy política. Yo estuve ahí también. ¿Pero a qué ciudad, Washington? No, voy al DC, cuando voy al DC, pero lo hago No, yo digo si estuvieron, no, pero si estuvieron en el estado de Ah, no, Washington, en ¿no? el estado ni a palos, no. No, yo en la ciudad estuve mucho, lo que nunca estuve es en el estado de Washington y no sé si voy a ir porque me queda muy incómodo, no hay línea aérea, hay que... No, toda esa costa no me interesa. Claro, no, claro, bueno. Quizás vieron la serie The Killing, alguno, no sé si alguno la vio, bueno, es eso, ¿no? Y en la serie lo que ven es que había mucha pasión por el básquet, a la ciudad le estuvo yendo mal últimamente y hasta perdió su franquicia basquetbolística, no tienen equipo de básquet masculino, en cambio el femenino salió campeón, con lo cual es una ciudad, no sé, cuyo estatuto actual no sé bien en qué está. Perdón, ¿alguien más iba a agregar algo o no?
estoy buscando a alguien que haya puesto el pie en los estados de Oregon o de Washington. No, ¿no? Muy exótico. Bueno, ahí tenemos a nuestro escritor. La foto abajo a la izquierda se la debo a Janina, que me la envió hace un tiempo, porque ya está suscripta al... No entiendo bien qué es, después si querés nos contá, Janina, al newsletter, a la página de Chuck Palahniuk. Ahí pueden ver que el apellido él todavía intentaba hacerles entender a los norteamericanos que esa J se pronuncia como una semivocal I, pero creo que se dio por vencido y que ya no lo intentó más y se cambió el apellido. Bueno, y esos trabajos que tenía, ¿no? De trabajar en la planta de camiones, en el servicio, en el transportismo de camiones, ¿sí? Y eso es en Portland, ¿sí? En Oregon. Y arriba una foto bastante más actual, digamos, estado actual y estado previo a la escritura del Club de la Pelea, ¿sí? Nació en la ciudad de Ahí, Pasco, Marcelo, ¿sí? esa foto, él dice que en ese lugar trabajaba mientras estaba escribiendo el Club de la Pelea. Ah, por eso me la habías mandado. Claro, es un Sí. carnet. Yo la corté un poquito. No sé si se nota ahí que ahí está el gancho con el que te agarrás el carnet, ¿no? O una cinta adhesiva, no sé. Se supone que él se tenía que poner eso cuando entraba a trabajar, ¿no? En esa. Sí. Claro. ¿Y qué es lo que hacía ahí? ¿Manejaba camiones o los arreglaba? O sea, era mecánico, ¿no? Ay, Era ¿sabes qué? No sé, no sé. Ay, me pareció, la verdad, que trabajaba como en no sé si, me parece que manejando, pero la verdad no estoy segura. Instalaba parachoques. Claro, uno lo imagina manejando. ¿Era mecánico? Uno imagina más al escritor. Yo creo que era mecánico, pero la verdad que no lo sé. Sí. Instalaba los parachoques en los camiones. Bueno, hay un mecánico. Ah, ok. Ese dato lo debes estar leyendo en español de España, porque acá le decimos parachoque, no decimos, ¿no? O sea, pero bueno. Ay, no sé nada de autos, lo leí en una entrevista en inglés. Los bumpers. Ah, bien. Ok, perfecto. Ok. Bueno, era mecánico el amigo. O sea que era periodista y mecánico antes de escribir el Club de la Pelea. Bueno. Y me gustó la foto, además porque me la mandó Janina, y dije, bueno, la voy a usar, porque también muestra un poco la aventura del escritor norteamericano, cómo uno puede transformarse en una referencia cultural, en una eminencia, sin tener una familia victoriana con una amplia biblioteca, ni mucho menos. Piensen que Palahniuk de chico a veces vivía en trailers, en carpas, en cualquier lado, ¿no? Y siendo blue collar, ¿no? Haciendo estos trabajos sucios, engrasados, con olor a combustible. Esto está también en el Club de la Pelea, ¿no? Hay un montón de saberes, por supuesto, él se tuvo que informar ad hoc de un montón de cosas que no sabía, cosas de la química, cosas de la electrónica. En la novela todo esto está. En aquella época no había Wikipedia, así que le debe haber tomado bastante más tiempo consultar manuales de psiquiatría y de química, etcétera. Pero hay también hay un personaje que es un mecánico, ¿no? Y etcétera. Aparece todo este mundo de los automóviles, del transporte, este mundo de la mecánica, ¿no? Está incorporado, digamos. Bueno, y aquí llego a este punto que antes les quería mencionar, simplemente para que lo pensemos juntos. No tengo una posición demasiado definitiva al respecto y no sé por qué tendría que tenerla, pero en todo caso les comparto a ustedes esta peculiar construcción de un perfil literario que se está dando, digamos, desde fines de los 90 en adelante, y que es esta idea, esta figura del escritor en la era digital, ¿no? Aquí lo que hice son capturas de las diferentes maneras por las que ustedes pueden acceder a Chuck Palahniuk en Internet. Por un lado está esto, Janina, que yo no sé bien qué era. Ese es como... Es el newsletter, que Ok. de hecho tiene tiene un par de semanas, lo lanzó hace poquito. Ah, mirá, y vos te suscribís. Me llegan como 4 mails por día de Chuck Palahniuk. Es un grafómano, ¿no? Está todo el día escribiendo. ¿Y qué es lo que manda? ¿Manda anticipos de una novela que está escribiendo? ¿Manda cuentos? No, manda como una variedad de cosas. Por ejemplo, manda muchas anécdotas sobre el Club de la Pelea. Y eso es también curioso, ¿no? Como él cuenta como mucho de su proceso de escritura, pero que está muy vinculado a su vida, a las anécdotas de sus múltiples trabajos, de su familia. Cuenta como pequeñas, y después también anticipa, obvio, las cosas que él hace, que él vende, ¿no? Claro, yo imaginaba eso, como se llama plot spoiler, imaginé que él lucraba un poco con decir acá te voy mandando los borradores de lo que estoy escribiendo, que después probablemente sea mentira, después no saca nada. Y después, de hecho, tiene una suscripción paga, o sea, vos te puedes suscribir gratis y después también pagar para otro tipo de contenidos. ¿Y qué otro tipo de contenidos te puede mandar este hombre si le pagas?
No tengo idea porque ya lo que me manda gratuitamente es un montón. Ok, bueno, está bien, pero agradezco ese dato, ¿ves? Resignifica lo que estoy diciendo. O sea, no solo tiene una página en la que te manda así una varieté, como dice Janina, sino que además, hasta si le pagás, gana un poco él ahí, te manda más cosas que no sabemos qué son, pero bueno, se dan cuenta, ¿no? Que hay ahí como una actividad lucrativa, una figuración social, en fin, ahí se mezclan las cosas. Lo que puse aquí a la derecha es la página, entiendo que es el sitio oficial de él. Yo cliqué hace un rato ahí, vende merchandising, con frases tomadas, no sé, del Club de la Pelea, con logos de otras novelas de él. Hay un par de otras novelas de él que han sido también un success de escándalo, como se dice, ¿no? Un éxito de escándalo, porque fueron muy provocativas, ¿no? Pienso en Rant, pienso en Choke, sobre todo, que costó mucho llevarla a la pantalla. Bueno, la mayor parte de su obra de él, no digo toda, por ahí alguna novela corta, algún cuento no ha sido traducido, pero ustedes lo van a poder conseguir en español y normalmente lo van a poder conseguir pirata si quieren virtual, así que si les gustó mucho el Club de la Pelea en el verano, pueden seguir leyendo todo lo que hizo luego el amigo Palahniuk, que es mucho. Pero bueno, aquí está él vendiendo sus remeras, vende por supuesto los libros de los cuales él se ocupó de hacerlos conservando el coderecho, ¿no? Entonces cobra más de lo que sería un porcentaje de tapa. ¿No es un poco deprimente que un escritor te venda su remera? Janina, danos tu testimonio. Me encanta esa pregunta. Ahí, vamos. Mirá, no me parece deprimente, la verdad. O sea, qué sé yo siento que no le resta valor a su obra el hecho de que venda merchandising y también supongo que forma parte de lo que es la cultura consumista, qué sé yo, no sabría bien, pero yo lo separo de su obra y no pienso que tiene mucho valor a pesar de toda esa parafernalia y también el hecho de que esté en las redes sociales y es un personaje muy curioso, además. Las cosas que sube no es como merchandise puramente mercantil, es un tipo raro, de verdad. Yo creo que más o menos la misma pregunta que hizo Mariana, quizás de una manera menos frontal, te la hice yo, Janina, ¿en qué momento? Sí. Pero me parece que es también algo generacional, no es casualidad que Mariana y yo pertenezcamos a esa misma generación, ¿no? Donde uno estaba acostumbrado a una distancia, a una mediación estética. Es decir, para poder admirar a alguien se te hace difícil si es el tipo que tenés al lado, ¿viste? Qué sé yo, por ahí es un genio, pero si viene mi vecino al lado y me dice, mirá los poemitas que escribí, y yo me parece que los pongo abajo de otra cosa, y digo, bueno, no sé cuándo los voy a leer, qué sé yo, algún día, quizás no los lea, pero ese prejuicio que nos hace necesitar un poco de distancia para gozar, para admirar, ¿no? En cambio, estos escritores se nos vienen encima, te mandan todos los días gacetilla con No, cosas. y además, o sea, cuenta muchísimo sobre lo que es escribir y, por ejemplo, hay diálogos, me acuerdo, me llegó en el newsletter, un diálogo que él tuvo con un compañero de laburo que después lo leí en el Club de la Pelea y él cuenta cómo su obra es una recopilación de todas las cosas que él ha ido escuchando y las anécdotas, pero pienso que también eso tiene que ver con su formación como periodista. Intuyo que hay algo de eso. Sí. Y en parte con el taller literario al que él iba, porque ahí el que lo daba, Spanbauer, les enseñaba a sus estudiantes que lo que tenían que hacer era pensar las peores cosas que les habían pasado, las cosas más raras, y hacer cuentos a partir de eso, ¿no? Ay, ¿sabes lo del taller literario? Él cuenta también, el primer taller literario al que él fue, lo echaron. El tipo que no sé quién era el que daba el taller, pero le dijo, che, mirá, no podés venir más porque pones a todo el mundo incómodo, pero yo te voy a recomendar a alguien con quien sí te va a ir bien. Y lo mandó a ese. Sí, porque que daba el taller, Spanbauer, no se hizo muy famoso como escritor, pero le dio una gran mano a Palahniuk diciendo, bueno, ¿qué es lo más bizarro? ¿Qué es lo peor que te pasó? Mezclá las cosas. Y de hecho la anécdota del Club de la Pelea es que a Palahniuk, no me acuerdo si le pasó a él, creo que sí, que un día fue de camping, cosa que en el estado de Washington parece que se hace mucho, y ahí corres peligro de que te ataque un oso, en serio, no es un chiste. Y no sé por qué motivo, creo que tenían la música muy alta los de al lado, no sé por qué motivo se agarró la trompada y por supuesto lo mataron a trompada, ¿no? Digo por supuesto porque Palahniuk era un intelectual sensible, un hombre que quería ser escritor, que prestaba ayuda social, bueno, lo agarraron entre los otros cuatro, lo mataron a trompada, y que poco después fue a trabajar, no sé de qué trabajaba, y estaba todo lastimado, y notó que los compañeros de trabajo no le preguntaban nada por decoro, para no ponerlo incómodo. Y entonces él empezó a pensar, qué loco,
presentarse al trabajo totalmente destruido y que nadie te diga nada, ¿no? Y esa es una anécdota que está en el Club de la Pelea, porque está en el capítulo 6 del Club de la Pelea, que justamente es el cuento que va a dar origen a la novela, ¿no? Como un empleado que tiene toda la cara rota, que tiene gusto a sangre en la boca, le falta un diente, tiene la cara agujereada, y se está escondiendo para que los demás no lo vean, ¿no? Bueno, digo, después avanzamos un poco sobre eso, pero está esa idea de tomar lo autobiográfico, lo bizarro, lo sórdido, pero que te pasó o que le pasó a gente cercana a vos, ¿no? Y meterlo todo ahí, ¿sí? Marla es el nombre de la chica que hostigaba a un hermano o a una hermana de Palahniuk, ¿no? Entonces tomó el nombre de ahí y esa maldad. En fin, es como, en vez de crear argumentos de la nada, ¿no? Ex nihilo, vos ya tenés una cierta vida, les decía este tutor literario, ¿no? Entonces úsenla, usen lo que tienen y empecemos por ahí, ¿no? Después está el genio, ¿no? Porque el Club de la Pelea es una genialidad como está escrita, el mecanismo enunciativo, digo, pero bueno, la autobiografía está todo puesto ahí, ¿no? Bien, y bueno, dejamos esto para pensar, escucho ofertas, las pueden enviar por el... Perdón. No, si están en los chats, acerca de cómo se sienten ustedes respecto a un escritor que hace gala de una inmensa cercanía con ustedes, ¿no? Que ustedes lo pueden tener, no digo en un grupo de WhatsApp, pero casi, porque reciben mails todo el tiempo, le pueden comprar la taza. Es como si yo hiciera el mate de Burelo y pusiera acá Burelo, una frase mía, qué sé yo, y te vendo el mate. A mí lo que me parece muy genial es Janina, me dan ganas de hacerme la remera de Janina y estoy muy orgullosa de ser su compañera más que de Palahniuk. Me parece genial que esté como obsesionada, en vez de integrar el fan club de Foo Fighters, integra el fan club de Palahniuk. Me Tampoco soy una stalker de Palahniuk, stalker de Palahniuk. Y Palahniuk Tampoco tanto. Él es un acosador de la humanidad y vos lo acosás a él. Sí, en realidad, bueno, es una emoción también que alguien que uno considera un grande, un número uno, que uno piensa que va a quedar en la historia, que esté vivo y que esté tratando con uno. También hay algo ahí muy interesante, ¿no? Muy, no sé, vívido para uno, qué sé yo. En fin, bueno. Y después lo que había puesto era otro modo que ustedes tienen de acceder a la ubicuidad virtual de Palahniuk, es sus continuas entrevistas, ¿no? Ya mencionamos antes alguna. En fin, no sé en cuál de estos sitios, pues ya estoy medio perdido, no diferencio muy bien, perdonen por mi edad, no diferencio muy bien esto de esto, pero en algunos de estos sitios, Palahniuk también tiene una anécdota. Digamos, siempre me gusta agregar algo malo de todos para que no piensen que son todos la Madre Teresa de Calcuta. Palahniuk dio una entrevista hace unos años, quizás Janina lo sabe mejor que yo esto, y el periodista o la periodista, porque creo que era mujer, off the record, es decir, cuando el grabador no estaba funcionando, cuando la persona no tomaba nota, confesó que, bueno, en realidad él sería gay, ¿no? Entre otras cosas. Pero esto no se supone que no iba a ir a la entrevista. Luego él dio por descontado, lo pensó mejor y dijo, qué tonto, le dije esto a un periodista. Los periodistas no importa que te estén grabando o que estén anotando, todo lo que digas lo van a usar. Doy fe de que esto ha pasado. Alguna vez he acompañado a un periodista canadiense a una cancha de fútbol, hice un par de comentarios que quizás no debería haber hecho y el tipo me escrachó en un diario canadiense. Así que no hay que hablar con periodistas, pues siempre están grabando, ¿no? Y entonces Palahniuk dio por sentado que este periodista o esta periodista lo iba a escrachar porque él estaba en el closet, ¿no? No quería que esto saliera demasiado a la luz. Luego no sé si él blanqueó esto, no sé, no me interesa tanto, pero lo que quiero contarles es que anticipando a lo que él consideraba que iba a ser una entrevista publicada en algún medio, no sé si en papel o electrónico, en la que, entre otras cosas, se decía esta orientación sexual de él, él publicó un post, digamos, difamando al periodista, diciendo que lo había maltratado en la entrevista y que anticipaba que todo lo que iba a decir era mentira, qué sé yo. Interesantemente, esto fue horas o días antes de que saliera la entrevista. Y en la entrevista, el periodista o la periodista no decía nada de esto. O sea, cumplió con su promesa, curiosamente. Y entonces, ¿qué hizo Palahniuk? Retiró el posteo. Pero mucha gente lo llegó a ver, porque tiene millones, es uno de los escritores, no voy a exagerar, no voy a decir, es el escritor que más seguidores tiene en Internet, es uno de los escritores que más millones de seguidores tienen en la Internet actualmente, de todo el mundo, ¿sí?
Entonces lo leyeron miles de personas eso. Y luego le empezaron a decir, che, sacaste esto, ¿qué pasó? Entonces, bueno, tuvo que dar explicaciones acerca de por qué eso había estado unos días y lo había descolgado. Es decir, cuento esto a manera de anécdota para que vean que es un escritor que está continuamente poniendo mucho de su tiempo, ¿no?, en la construcción de su perfil virtual y digital. Para mal o para bien. Esto para mí es algo nuevo, es algo raro, yo no estoy acostumbrado a esto. Uno cuenta con contagotas las entrevistas que algún gran escritor dio, porque son 4 o 5 en toda su historia, entonces están todas compiladas. Las entrevistas de Faulkner, que son súper jugosas, como ustedes ya saben, porque dice cosas que no tenía que decir, etc. Bueno, sería muy lindo una compilación de entrevistas de Salinger, que nunca dio ninguna entrevista, etc. Pero Palahniuk está todo el tiempo, ¿no? Diciendo, hablando y sacando y poniendo, etc. Es una forma novedosa. Lo que propongo es que piensen esto y hasta qué punto esto afecta el juicio estético que ustedes pueden hacer de la novela. Si Ay, Marcelo, Sí, no solo para añadir que sí, además de vos estás acostumbrado por ahí a ver entrevistas de escritores como en ambientes un poco más intelectuales, pero a sí, claro, Palahniuk, que es un tipo al que lo invitan a la Comic Con a dar una conferencia, o claro. en entornos quizás no tan literarios Sí, o sí, sí. tan canonizados en lo literario. Apuesto a que va con algún amigo, llevan un par de cajas con remeras estampadas y se pone a vender remeras y a firmar novelas y a sacarse fotos. No sé, no digo que cobrando por la foto, pero bueno, tratando de, ¿no? En fin, sí, es ese tipo de escritor que yo. Para mí, ahora hay varios escritores norteamericanos así, importantes, interesantes, y bueno, y de hecho he elegido dar esta novela, porque me parece maravillosa la novela, pero como perfil de escritor, para mí es una novedad, es una rareza cuando lo pienso. Entonces digo, Palahniuk, el escritor virtual, el escritor de ahí, de ese noroeste salvaje de Norteamérica, no sé, tiene un par de datos que lo vuelven idiosincrásico, muy singular, ¿no? Muy jugoso. Bueno, déjenme mirar los chats. No, nada de nuevo. Bueno, ahí se siguen peleando acerca de cuáles son los grupos grunge. No tengo opinión, así que grunge y pelearse entre ustedes, yo no sé nada de eso. Bueno, entonces, este es el escritor, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poco de la novela en sí. He estado hablando hasta ahora del tutor, del mentor, del instructor, como ustedes le quieran llamar, de Palahniuk. Aquí lo tenemos con nombre y apellidos. Tom Spanbauer. No sé si hay algo traducido de él al español. Sospecharía que no, porque es un escritor incluso muy poco conocido en Estados Unidos y que cuando se lo menciona, si ustedes lo buscan, normalmente lo que va a aparecer es que fue el maestro de Palahniuk. O sea que quedó bastante olvidado, entiendo. Bueno, Spanbauer tenía esta técnica que ya les conté, ¿sí? La técnica que él llamaba, creo que risky writing o algo así, o painful writing, no sé cómo. Risky en el sentido de arriesgada, peligrosa, ¿no? O painful en el sentido de dolorosa, es decir, escribí desde el dolor, correr riesgos, apelá a tu experiencia autobiográfica. Entonces él le decía en su taller, esto lo sé porque lo cuenta Palahniuk, así que hay un poco de mito de autor aquí también, ¿no? Y entonces les decía, bueno, a ver, ¿qué es lo peor que te pasó en la vida? ¿O cuál es la última cosa rara, realmente rara que te pasó? Y bueno, y Palahniuk probablemente le dijo, bueno, hace poco me agarré a trompadas con unos tipos en un campamento. Volví al trabajo 2 días después, tenía toda la cara rota y nadie me preguntó nada, hasta el almuerzo que les tuve que decir a mis compañeros, che, ¿no notaron que me mataron? Y alguien le habría dicho, sí, la verdad que no te queríamos decir nada, ¿no? Por respeto. Bueno, es esa manera de ser también mucho más respetuosa y distante que tienen los anglosajones y los germanos, ¿no? Si esto hubiera sido en Argentina, en Italia, en Brasil, obviamente a los 2 minutos tenías que estarle contando a todos qué te había pasado, porque esto no podés pasar desapercibido. Entonces, bueno, Spanbauer fue el que lo lanza, ¿no? Esta idea de si querés escribir y no se te ocurre, no pienses en los géneros literarios, no pienses en las formas, no quieras aspirar highbrow, ¿no? Al estilo de la alta cultura, no quieras aspirar al canon. Salí de vos y correr riesgos, contame algo mugriento, asqueroso, algo que te conmovió, algo que te hizo mover el piso, ¿no? El taller era así, debe ser un taller bastante divertido, imagino. Y entonces, de ese taller va a surgir un cuento, Fight Club, que va a ir a parar a una antología que tiene el irónico título de La búsqueda de la felicidad. Es una antología que va a salir en el 95. Y ahí está el cuento, Innuce, ¿no? Está la novela, es un cuento corto de
7 páginas. Spanbauer les decía, no escriban más de 10 páginas, ¿sí? Hagamos short story, ¿sí? Piensen que en ese momento los referentes, digamos, de los escritores norteamericanos que querían hacer algo un poco distinto, ¿no? Eran Raymond Carver, Bukowski, qué sé yo, todo ese tipo de estética, ¿no? Entonces la cosa iba un poco por ahí, la sordidez, la suciedad, lo pornográfico, ¿no? La autodestrucción, las enfermedades, en fin. Entonces, Palahniuk produce en el marco de ese taller literario este cuento, ese cuento una editorial que se llama Left Bank, o sea, la margen izquierda, en homenaje a la cultura bohemia de París, ¿no? Va a salir esta antología, En búsqueda de la felicidad, Pursuit of Happiness, y ahí está este relato. Eso no ha sido traducido al español, quizá lo pueden encontrar pirateado en internet, seguramente, no sé, no lo sé. La verdad es que los hallazgos que uno puede hacer en internet dependen en gran parte de hasta qué punto los editores no le pagan a un empleado o incluso al dueño de la editorial periódicamente para dar de baja todo lo pirateado. Hay editoriales que hacen esto y por eso es muy difícil conseguir materiales de esas editoriales. Hay otras editoriales que prefieren no gastar plata ni tiempo en esto y que bueno, ya se dieron por vencido y entonces todo está pirateado porque nunca le dan de baja, ¿no? Nunca hay una denuncia. En esto todas tienen políticas muy distintas. Por eso es muy variable lo que uno puede encontrar o no en Internet, no depende puramente de la fama. Bien, entonces, pero claro, Chuck Palahniuk se había quedado con la idea de que este cuento era muy poderoso y probablemente también alentado por Spanbauer, exponer con el guión de él, y él se corre a un costado y lo único que hace es apretar el botón del proyector de diapositivas, que hoy por hoy sería apretar la barra espaciadora en el PowerPoint, ¿no? Y entonces él está pensando cómo es que tiene toda la mejilla destruida, gusto a sangre en la boca, y nos va dando a entender que surgió esta idea del Club de la Pelea, porque él es un empleado resentido, reprimido, que tiene una vida muy consumista, homogénea, como ustedes le quieran decir, y entonces están haciendo un club de la pelea donde se agarran todos a trompadas y cuenta que ya el chico de la fotocopiadora tiene toda la cara rota, o sea que también está yendo al club de la pelea, pero de esto no se puede hablar, ¿no? Como habrán visto, hay una imposición, como ya creo que les quedó muy claro si vieron la película y leyeron la novela, la primera regla del club de la pelea es que no se habla del club de la pelea, la segunda regla es que no se habla del club de la pelea, ¿no? Y ahí ya también Palahniuk nos está poniendo en evidencia la idea de que hay un divorcio entre lenguaje y violencia. Está muy bien trabajado también en la novela. Entonces, bueno, en el 96 aparece finalmente la novela, en el formato que ustedes la conocen actualmente, esos 30 capítulos. El último capítulo obviamente es el importante, pero más que nada en esta novela, por la forma de enunciación, porque entendemos desde dónde ha sido contada y por qué. En el 2004 hay un prólogo, un pequeño prólogo, y en el 2005 hay un epílogo, y no los tienen, no sé qué versión leyeron, si es que yo puse en el campus, quizá consiguieron otra. Ustedes pueden leer tranquilamente la novela sin ese pequeño epílogo y sin ese pequeño prólogo, son simplemente autorreferencias de Palahniuk al éxito que tuvo la novela y alguna anécdota que disparó la novela, e incluso alude un poco a la película, lo cual hace las cosas más confusas, ¿no? Para mí esta clase tiene el problema de que necesito que se olviden, o sea, quiero que vean la película, pero por otro lado necesito que se olviden un poco de ella para que no se les mezclen las cosas, ¿no? Porque si no estamos hablando de dos obras absolutamente distintas y de hecho de dos soportes muy distintos. Más interesante que todo esto, que lo pueden pasar por alto tranquilamente, no se pierden nada, digo, ya que estábamos hablando antes del perfil virtual y digital de Palahniuk, sepan que en el 2015 y en el 2019 salen los cómics, ¿sí? Fight Club 2 y Fight Club 3, ¿no? Donde, spoiler alert, el narrador está vivo, ¿sí? Porque al final de Fight Club él está vivo, lo que pasa es que está internado, está bastante turuleco, ¿no? Y lo peor es que se da cuenta que todos los que lo rodean están participando del club de la pelea, o sea que ya el país se transformó básicamente en eso.
Bueno, Palahniuk cobró unos buenos dineros por la adaptación cinematográfica. La película no tuvo gran éxito en su momento, pero le pasó lo que le pasa a muchas películas, que quizá porque salen en un momento equivocado del año, por una mala campaña publicitaria, por lo que sea, la película no trepó muy bien en el ranking, tampoco tuvo grandes premios ni nada de eso, pero cuando la película fue a DVD, ¿sí? La empezó a alquilar todo el mundo compulsivamente. Es una de las películas más alquiladas del 2000 en Estados Unidos, del 2000 y pico, ¿no? Cuando saben que al principio Netflix no era un soporte, era un servicio que te mandaba películas a domicilio y uno después las tenía que dejar. Yo hice eso en Nueva York hace muchos años. Había que dejar los sobres rojos que tenían las películas de Netflix en algunos correos, en buzones, y la empresa recuperaba la película que vos alquilabas. Era un lío, para competir con Blockbuster, ¿no? O sea, era una cosa un poco más elitista, más bohemia, no te daban la caja de la película, te ponían la película en un sobrecito que decía Netflix. Bueno, Netflix empezó siendo eso, un servicio de alquiler un poco a domicilio de películas. Y ahí el Club de la Pelea de pronto pasó a ser una especie de boom, de película número uno. O sea, una película para ver en la privacidad del hogar, una película por cuyo relato complejo seguramente el espectador asumía que era necesario verla más de una vez, como pasa con otras películas como Memento o como Inception, ¿no? Son películas que piden ser vueltas a ver. Entonces muchos espectadores no la ven en cine, pero después la alquilan y se la ven varias veces y la recomiendan. Y entonces el boca en boca hizo de esta película una película de culto. De pronto en el 2010 era una de las películas que más habían sido vistas en los últimos 10 años de Estados Unidos, siendo que cuando se proyectó en los cines no había sido una película importante, ¿no? Entonces, y bueno, el Palahniuk recibe un porcentaje, unos centavos por cada vez que se alquila la película, por cada vez que se exhibe la película, etc. Entonces, era un buen negocio, no se lo quería perder, y el producto de eso es esto que creo que está acá, es una de las cosas que él vende acá. Él vende los cómics, porque él ahí va 50-50 con el ilustrador, que no sé quién es, y quizás no vaya 50-50, quizás sea 80-20, no sé, ¿no? Él siguió explotando, digamos, la franquicia Fight Club, ¿sí? En una parte 2 y en una parte 3. Van sucediendo, por supuesto, en un futuro respecto al Fight Club original. El narrador toma nombre. Este cómic se puede conseguir fácil en internet, este no tanto, pero bueno, si les interesa mucho lo pueden conseguir. No voy a hablar de eso hoy porque no tiene nada que ver con la novela, se va mucho de nuestro tema, pero simplemente les comento que esto forma parte de esta, ¿cómo decirlo?, explotación con todo lo bueno de la obra por parte del autor, ¿no? Y acá se las ingenió Palahniuk para figurar como coautor. Sí, por supuesto que además de que la marca y la franquicia es de él, el guión del cómic es él, ¿no? Normalmente en el mundo del cómic, el ilustrador es más importante que el guionista, pero en este caso, como el guión parte de un escritor, por supuesto que el importante es él y no el ilustrador, que insisto, ni me acuerdo quién es. Bueno, si y son otakus o algo por el estilo, pueden buscar eso y consumirlo. No sé si alguien lo leyó, ¿alguien conoce esos cómics? ¿Está conectado a alguien que los haya leído, que los tenga, que los conozca? El otro día lo pasaron en el grupo ¿No? que hicimos del Club de la Pelea para la monografía y sí, creo que lo empezamos a leer. Ah, ok. Ya hay un grupo de Club de la Pelea. No podemos hablar de eso. Quiero creer que el chiste fácil es que, claro, el chiste fácil es que la primera regla de este grupo es que no se habla de ese grupo. Bien, sí, chiste estúpido que ella. Me lo adivinaba cualquiera. Bueno, sigo entonces un poco. Déjenme ver la hora. Ahí vi un chat de alguien que dice que me tienen que avisar de hace unos minutos. Nadie me avisó, son malos. Que se metan oraciones. Eso es por un problema de transmisión. Avísenme si está pasando, porque entonces doy de baja el YouTube, que como saben me consume mucha conectividad. Avísenme. Si esto está pasando recurrentemente, matamos la transmisión por YouTube. No me consta que la esté mirando nadie en este momento. Está pasando. Marcelo está pasando. Sí. Ah, bueno. Bueno, entonces les pido disculpas de nuevo. No puedo hacer más esto, tengo problemas de Wi-Fi permanentes. Los tuve en los últimos 10 días. Esto tiene que ver, perdón, voy a matar la transmisión de YouTube. Avísenle a la gente. Ahí lo estoy haciendo. Esto tiene que ver, según me dijeron los empleados de esa triste empresa que provee los servicios de Wi-Fi,
con que la empresa ha cambiado de denominación. O sea, es muy creíble la explicación, no se va a llamarse Flow, Cablevisión, y entonces estarían cambiando los servers y qué sé yo, y esto está provocando muchos problemas. No sé si es verdad. Se non è vero, è ben trovato. Bueno, ya no hay más YouTube, lo lamento, si alguien lo estaba usando. Avísenle si hay algún fugitivo ahí en YouTube que se venga para acá. Más temprano me Bueno. había conectado a YouTube y había como 10 personas. Así que ahora Ah. mandamos el link de acá por el grupo a ver si se pueden pasar. Si me haces la gauchada, avisales que tuve que dar de baja eso porque si no se arruina todo. Y la verdad es que necesitamos generar por lo menos una grabación que esté bien, ¿no? La semana pasada quedó un bache en el medio, yo dejé el video de YouTube hasta que seguí grabando para que sustituya el pedazo que quedó faltando en el Teams. Bueno, continúo. Antes dije, es necesario que discriminemos la película de la novela. ¿Por qué pongo esto acá? ¿No es cierto? Y además, ¿por qué me hago el gracioso y duplico el póster abajo para que vean que se trata de la duplicación de personalidad? Bueno, justamente porque quiero llamar la atención sobre esta cuestión, ¿sí? La novela no es la película no es la novela, tuvieron que tomar un montón de decisiones, a mi gusto todas acertadas, creo prácticamente todas acertadas en la película, porque la novela si no era irrealizable, no se entendía nada, entonces, por supuesto que la película es muy compleja, acabo de decirlo, pero que hace sus simplificaciones, sus trampas, sus acotaciones, etc. Entonces, a los fines del trabajo monográfico y de los que estén cursando la materia en forma regular y no la promocionen luego para un final oral. La película es la película, ¿sí? Diferenciemos las operaciones de una y otra, son dos soportes distintos, dos cosas distintas. He contado ya la particular trayectoria que tuvo la película. Es decir, la novela cuando salió no fue un gran éxito, simplemente una novela que más o menos funcionó y que le permitió a Palahniuk pensar que él iba a ser un escritor profesional a partir de ahí. Poco después le compran los derechos, él ya estaba escribiendo otra novela, le compran los derechos para la película, coqueteó a alguien con hacerla, después se bajó, etc. Bueno, se la terminaron dando a un gran genio del cine americano actual, que es David Fincher. Habrán visto, no sé, Pecados Capitales o algún... Es una gran película de él, o alguna no tan buena de él, como, no sé, Benjamin Button, etc. Bueno, y entonces la película se termina consagrando por esta vía indirecta del DVD, del alquiler de películas caseras, ¿no? Y esto también le permite a Palahniuk mejorar su trampolín y su plataforma como escritor. Ahora, la película no es la novela no es la película. Cuando hagan sus análisis, cuando hagan sus comentarios, todo bien, si quieren hacer relaciones, establecer parangones, se pueden hacer, a veces son muy enriquecedores, pero lo que necesitamos aquí en esta materia es el análisis del texto literario, ¿sí? Así que yo mismo los confundo al poner el afiche de la película y al mencionar tanto la película como lo estoy haciendo, ¿no? Este no es el afiche original, pero me gustó este afiche porque aquí rescatan la idea, ¿no? Mischief, o sea, hacer un delito menor, una maldad, digamos. Mayhem, caos. Soap, jabón, ¿no? Es la reunión paradójica de conceptos. Y un poco está en la novela, ¿no? Esa estética de mezclar lo alto y lo bajo, lo bueno y lo malo, ¿no? Bien, lo que les muestro aquí es lo que se llama un transcript del film. Esto circula en la base digital, virtual, Internet Movie Database, pero de guiones. Ahora bien, este no es el guión de la película, ¿no? Cualquiera que sabe un poco de cine sabe que los guiones, en realidad, cuando se termina de filmar una película, los guiones se tiran a la basura porque están todos tachados. Gran parte de lo que estaba escrito en el guión o no se filma tal cual estaba escrito. El director mete mano y cambia todo. Luego el montajista toma decisiones y se hace lo que el productor puede conseguir, de modo que los verdaderos guiones, es decir, los que dan pie a un rodaje, en realidad circulan poco y nada porque son como información basura, porque además la industria no quiere que uno vea eso. Es muy difícil conseguir un guión original de una película, ¿no? Lo que circula es esto, que son transcripciones, es decir, alguien le da forma de guión, se sienta frente a la película y va escribiendo tal cual la película quedó, ¿sí? Pero lo va escribiendo con forma de guión. Esto es muy fácil de conseguir, son mecanismos un poco difusos por los cuales la industria cinematográfica trata de expandir, ¿no? Y convalidar sus productos. Entonces, a mucha gente le pasa cuando leen el guión, dice, acá está la película. Bueno, en realidad no, es una transcripción de la película. ¿Por qué puse esto acá? ¿Para qué les cuento esto si podría no contar nada de eso? Bueno, para que acá está el nombre del guionista, Jim Olds, que ya conté antes, no tuvo mucho que ver con Palahniuk, ni Palahniuk tiene mucho que ver con él. Ya dije que curiosamente este guión
este guionista, perdón, no tuvo luego una gran carrera, pese a haber comenzado así, ¿no? De una manera bastante lograda. Por ejemplo, una decisión que hay que tomar en el guión para no estarle diciendo narrador al narrador, que no tiene nombre, ¿no? Y que Palahniuk hace todo lo posible para jugar con eso. Uno de los muchos problemas de la novela son los nombres, cómo se llama la gente. En la novela tienen nombres los enfermos terminales, en la novela tiene nombre la chica, que es todo un problema, pero en la novela nadie más tiene nombre y se sabe el nombre de uno de los miembros del Proyecto Caos, del Club de la Pelea, cuando muere, porque en la muerte se tiene nombre, mientras uno pertenece a los proyectos de Tyler Durden, no hay nombre, ¿no? Nadie tiene un nombre, son todos entes anónimos. Entonces muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿es Tyler Durden el nombre del narrador? Pero no, sabemos que no, porque hay datos concretos en la novela, ese no es su nombre, es un nombre que el narrador, al duplicar la personalidad, también le inventa, ¿no? Bueno, en la película le ponen Jack. Si ustedes leyeron no sé qué leyeron, si lo leyeron en inglés, si lo leyeron en español, o si leyeron en español y en inglés, yendo y viniendo, un poco para ver cómo está la cosa. Entiendo que muchos habrán hecho eso, ¿no? Hoy por hoy es muy fácil en la computadora tener un split screen y uno va del inglés al español todo el tiempo. Bueno, esas frases por las cuales, para hacer pedagogía acerca del cuerpo humano, en la revistita esta, Reader's Digest, que muchos de mi generación hemos visto circular y conocer, de hecho tengo un vecino que a veces la recibe, lo cual es increíble, en papel, esa revistita chiquita. Bueno, muchos jóvenes no saben ni de lo que estoy hablando, era justamente como su nombre lo indica, un digesto para lectores, ¿no? O sea, se recuperaban algunas notas, alguna novela, algún cuento, nunca nada muy provocativo, nunca nada muy jugado, y era por suscripción domiciliaria. La gente se suscribía a eso. Tuvo mucho éxito en la década del 50, en la década del 60. La casa que ocupa el narrador, como ya han visto, está llena de dos símbolos de la cultura media norteamericana, ¿no? Por un lado, National Geographic, y por otro lado, el Reader's Digest, ¿no? Bien cultura mediana, de alguien que se quiere formar, pero no mucho. Tampoco un ignorante, un iletrado, tampoco una persona que toma cerveza mirando partidos de béisbol, ¿no? O sea, ni una cosa ni la otra. Esta es la casa que ocupa el narrador, que él dice que es la casa de Tyler Durden, pero luego sabemos que la ocupó él porque además la está pagando él y además porque sabemos que Tyler Durden no existe, ¿no es cierto? Ahora bien, él ve una sección, ¿sí? Cuando se encierra en el baño a hacer sus necesidades leyendo para no escuchar además a Tyler Durden. Lee una sección en la que para hacer pedagogía, parece, no sé, digamos década del 50 o década del 60, algo muy viejo, porque es la colección completa. El dueño de esa casa había estado suscripto por décadas a esa revista. Bueno, y ahí se habla de los órganos del cuerpo humano, entonces para que el lector entienda qué función cumplían, parece que había una serie de artículos que empezaban diciendo yo soy el corazón de Jack, o yo soy el intestino grueso de Jack, que debe ser la sección más asquerosa, ¿no? Justamente la del intestino grueso. Entonces eran notas que existían para que la gente supiera qué hacía cada cosa, ¿no? Entonces, soy el hígado de Jack, como diciendo soy el hígado de Juan o de cualquiera. Entonces, en la versión al español, fulano, ¿no? Mengano, Jack es nadie, pero Jack puede ser Jack también. Entonces, como ven, ¿qué hace el guionista? Bueno, el guionista le tiene que poner un nombre al narrador para no estar diciendo todo el tiempo narrador, entonces aclara que Jack comienza en voiceover, o sea, está en off, no se lo ve a él diciendo esto, se oye su voz, pantalla en negro. Entonces el narrador aquí es Jack. Esto da la confusión de que uno dice, ¿quién es el narrador del Club de la Pelea? Y se dice Jack. Bueno, no, el narrador no tiene nombre. Es importante esto, ¿no? Ese detalle de que no tenga nombre. ¿Sí? Y después hay mil diferencias. Yo creo que la diferencia más grande, si quieren, para simplificar esto, que podría ser un juego de similitudes y diferencias entre la película y la novela, es el final, ¿no? Como dije hace un ratito, Fincher y el guionista Olds han pensado en llevar la historia, que se va poniendo trágica, que se va poniendo maximalista, la llevan ya a un maximalismo todavía más alto, ¿no? Lo que se tiran son los símbolos del capitalismo, triste presagio del 2001, y del 2001 americano, quiero decir, no el nuestro. El nuestro también, en cierta manera, si uno lo piensa. Pero bueno, en la novela eso no es exactamente así. Entonces, tengan precaución, tengan cuidado si van a trabajar esto en monografía o en el final o en sus vidas. La película no es la novela. Bueno, ¿alguien vio la película últimamente? ¿Alguna opinión?
¿Les ha gustado? ¿La han odiado? ¿No la entendieron? ¿Qué onda? ¿Alguien la había visto? ¿La volvió a ver? ¿No hay tiempo? ¿No hay ganas? Yo últimamente no la vi, pero la vi varias veces. La última vez hará, no sé, hará un año más o menos. ¿Te gusta especialmente la película o el cine de Fincher? Me gustan las películas de Fincher que vi, de hecho, Seven es una de mis películas favoritas, pero no vi tantas de él, creo que vi 3 o 4, pero la película en particular me gusta mucho. Ok. Creo que no me gusta usar esta palabra, creo que es una obra maestra, no me gusta tampoco usarla, pero creo que califica como obra maestra la película. Es una palabra importante. Sí, obviamente, es una cuestión muy personal, pero me parece excelente la película. Sí, claro. Bien. Este es el tipo de cosas que en los parciales yo les censuro. Pienso verla para inspiración, reverla, pero estuve viendo como cortitos en YouTube, como momentos. Es muy buena, es genial. ¿Pero no la has visto siendo tan Sí, fan como sos? Claro que la vi, claro. Sí, pero la voy a volver a ver ahora. Ok. La película trabaja... Justo creo que me iba a decir algo, profe, y habló la compañera, no sé si... Perdón, sí. No sé. ¿Quién iba a hablar? No sé, perdón. ¿Yo pisé a alguien? No, justo estaba terminando de hablar y algo me iba a decir. Perdón, Franco. No, por favor, no pasa nada. Y es lo que pasa todo el tiempo con estas ventanitas. No, la película tomó una serie de decisiones maravillosas. Yo creo que la mejor es haber encontrado cuál era el physique du role, el tipo masculino, el actor exacto para ese papel. Además, lo visten con la ropa de Rebelde sin Causa, con la camperita roja. No sé si conocen esta anécdota. Para todos estos jóvenes desorientados de la década del 50, la década del 60 y luego posteriormente, ahora estamos hablando de la generación X, la campera roja es todo un emblema. ¿Saben por qué? Porque es la camperita que usa James Dean en Rebelde sin Causa. Y saben que en Norteamérica, bueno, en el mundo anglosajón no se cree mucho en la psicología profunda, en Freud y todo esto. Lacan casi no saben ni quién es, ni les interesa. En realidad la idea es detectar cuáles son las aberraciones de la conducta y solucionarlas prácticamente, no perderse en discursos acerca de la constitución de la subjetividad que según ellos no les servirían a nadie, etc. ¿no? Entonces, difícilmente van a encontrar ustedes fuera del centro de Manhattan y quizás en algún barrio de Los Ángeles no van a encontrar un psicólogo freudiano, lacaniano, ni nada de eso. Prevalece enormemente el conductismo, ¿no? Y está estudiado que muchos, cuando recibían adolescentes varones, quiero decir, ¿no? Masculinos, con cierto trauma, con problemas de identidad con el padre, que eran buleados en la escuela, qué sé yo, el consejo de vestir ropa roja o incluso de usar una camperita roja, ¿no? Y el jopo. Es decir, para encontrar quién sos, como vos no sos nadie, y en realidad nadie es nadie, ¿no? Pero el adolescente a los 15 años dice, ¿yo quién soy? Porque quiere ser alguien especial. Bueno, tiene que hacer un camino budista de comprender que nadie es nadie, pero es doloroso, o hay que renunciar al narcisismo. Entonces el consejo, que era una sugerencia práctica muy dura, era que el adolescente se asumiera un poco el aspecto físico de James Dean, que usara el corte de pelo y sobre todo esa campera canchera, ¿no? Que después aparece en cierto video de Michael Jackson, etc. Y a ver, yo creo que rescaté algún fotograma de la película, ahí, ¿no? ¿Lo ven ahí? ¿Sí? Bueno, eso. Entonces, a lo que iba aquí es que la película, la producción tomó la decisión genial, fácil, pero bueno, ahora con el diario El Lunes es fácil, ¿no? De verla, que Brad Pitt era el actor para hacer eso, ¿no? Porque era el tipo que estaba en su mejor momento, las minas morían por él, lo digo así de manera barrial, con todo respeto, y las minas y los muchachos, a lo que le gustan los muchachos también da lo mismo. Entonces encontraron al actor perfecto que encarnara, ¿no? La expresión del deseo, la expresión aspiracional de máxima que puede tener el narrador, que es un hombre, un trabajador de oficina, ¿no? Que tiene una vida totalmente conformista, consumista, etc. ¿Cuál es el tipo en el que se puede expresar, que se parece a él en una edad, en una franja etaria similar, etc.? Bueno, Brad Pitt, canchero, con el pelo con gel, ¿no? Con la caperita roja, etc. Bueno, esto no sé a cuenta de qué viene, pero no importa. No te oí nada, no sé. Todo lo que hace, básicamente. No, que Santiago. digo que ni hablar de que, más allá del physique du role, no sé, yo particularmente soy muy fan de
su trabajo como actor y me parece un actorazo y creo que está muchas veces muy, no sé, infravalorado, me parece. Subvalorado, sí. Sí, sí, sí. Puede ser, digo yo, sí, no es que te estoy dando la razón, digo que sí, que puede ser. Eso pasa cuando no es un problema que yo pueda argumentar por experiencia personal, pero entiendo que la gente que es muy bella a veces obtiene logros que no le son reconocidos en virtud de su talento porque se piensa que, bueno, que la belleza aportó eso. No es algo de lo que yo pueda hablar en realidad, pero bueno. Y tampoco sé si es el caso de Brad Pitt, pero es probable, sí, que sea mejor actor de lo que muchos piensan. Igual, bueno, ya tiene su Oscar, ¿no? Digamos, si eso vale algo. Para ellos vale mucho porque es como el único tipo de reconocimiento oficial que pueden tener. Le En un pasa mundo. lo mismo a DiCaprio, ¿no es cierto, Claro, Santiago? claro, supongo. Sí, también me Sí. sacás del campo de que es la belleza masculina, Mariana, pero sí, imagino que sí. En su momento le pasaba a Robert Redford, ¿no? También. No, igual a mí DiCaprio no me parece nada que tenga que ver con la belleza masculina, me parece la cara de mi prima, pero lo que quiero decir es, son lindos, una belleza estandarizada, pero son Sí, actorazos. Yo claro. no me lo chapo ni a palo. Bueno, good to know. No, yo hacía el paralelo, en los 70 le pasaba eso a Redford también y bueno, y a muchos otros, ¿no? A otros no les pasó, sin embargo, así que no sé si estamos haciendo una construcción muy fácil, porque pienso que, o sea, hay tipos que eran lindos cuando empezaron y nunca nadie dejó de valorar sus méritos artísticos, no sé a qué se debe eso, lo ignoro, pero pienso, por ejemplo, en Paul Newman, creo que nunca nadie puso en duda que era un actor tremendo, y sin embargo entiendo que era un galán, no sé. Creo, en realidad tampoco Porque, lo sé mucho. Perdón, me estoy ah, saliendo de un terreno que no domino mucho. ¿Perdón? no, que digo que también el problema muchas veces es que hay varios de esos tipos de actores que se los encasilla mucho, digamos, en un Claro. rol Mm, y uno lo tiene, digamos, y lo desprecia a veces por nada, mm, por actuar, digamos, siempre más o menos de un rol parecido. A mí me pasa, por sí. ejemplo, digo, a mí Tom Cruise para mí es un actorazo y nada, la gente solo lo piensa como Ah, un mira. actor de Bueno, película de acción, pero en lo que hace es espectacular. sí, sí. Yo ahí no compartiría la valoración de él como actor, pero no importa, son consideraciones subjetivas. Lo que sí te digo es que a Tom Cruise lo salvó Oliver Stone, porque le hizo ganar un Oscar cuando todavía era relativamente joven, ¿sí? Siguiendo el viejo truco que todos conocemos en Hollywood, es un truco doble, eso lo menciona muy bien en un capítulo de Extras, una gran serie de HBO, por supuesto, de Ricky Gervais, el personaje que es un extra resentido, ¿no? El que quiere figurar en las películas y no logra figurar, él tiene el argumento de que para ser famoso y para que te reconozcan, hay dos cosas que tenés que hacer como actor, o hacer de inválido o hacer una película del Holocausto. Y bueno, y Tom Cruise ganó el Oscar haciendo de inválido, ¿no? Que vuelve de Vietnam en silla de ruedas. Así que ahí se cumplió. Siguiendo este chiste, hecho en ese capítulo de la serie Extras, donde actúa Kate Winslet y están filmando como una especie de película de Holocausto, años después Kate Winslet ganó el Oscar a Mejor Actriz por hacer El Lector, que se trata del Holocausto, y le dieron a Ricky Gervais el Oscar para que se lo entregue a Kate Winslet, y cuando le entregó el premio le dijo, I told you. Y se moría de la risa todo el mundo. Fue una gran anécdota. El que no había visto la serie no entendía, pero los que habíamos visto la serie nos moríamos de la risa porque es buenísimo. Es el cinismo de Hollywood diciendo, este cómico inglés en una serie británica de HBO hace 10 años apareció con esta actriz diciendo que si hacías una película del Holocausto te daban un Oscar. 10 años después le damos el Oscar a la actriz por una película del Holocausto y le pedimos a este cómico inglés que le dé el Oscar, que le dé la estatuilla a la actriz, haciendo más o menos confesión de que esto es así, como diciendo, bueno, ya está, no hay nada que esconder, ¿no? Cinismo al 100%, no escondemos nada. Esto no le quita mérito a ella como actriz, ciertamente. Bueno, me salgo de esta zona medio cholula que no domino tanto, pero algo puedo decir, algo puedo guitarrear. Vuelvo a la novela, ¿sí? En primer lugar, vamos a hablar de la cuestión sexual. Ahora hacemos una pausita, ya sé que todos queremos Bueno, yo estoy tomando mate, pero ustedes quieren un descansito merecido. Y hoy quizás dejemos un poco antes. Avísenme en todo caso en el chat si algunos de los que están conectados van a querer luego que charlemos sobre las correcciones y sobre los exámenes. Entonces yo ya me voy haciendo la idea de que tengo varios para charlar, entonces ya sé cuánto tiempo dejar, ¿ok? Si me hacen ese favor, lo van poniendo ahí en el chat, entonces yo después leo el chat y digo, bueno,
son 2, son 10. Si son 40, medio como que tengo que cortar la clase y... Mariana, ¿querés decir algo? No me equivoqué, perdón. Ah, bueno, listo. Entonces, un poquito más y hacemos la pausita, ¿sí? La novela va a plantear... Bueno, les anticipo de lo que vamos a hablar dentro de un rato. Vamos a hablar de sexo y género. Esto ya les recomendé el artículo de Kevin Boone, si lo pudieron leer, ya saben de qué va la cosa, ¿sí? Después me van a ayudar un poquito con los incel y alguna otra cosa que no domino tanto. Las críticas al sistema, la cuestión económica, la burguesía, el consumismo, etcétera, uno de los grandes temas de la novela. Vamos a hablar un poco del tema del doble y vamos a caracterizar un poco el narrador sin decir demasiadas cosas, dado que esto es una consigna de monografía, ¿sí? De todo eso y mucho más estaríamos hablando a continuación. Entonces, nos conducimos hacia la pausa. Voy a tener la grabación en breve. Me dejan en el chat, si me hacen un favor, aquellos que quisieran hablar un poco, ahí ya veo que hay un par. Así yo me hago una idea, ¿no? De qué momento cortar, porque no quiero cortar a las 9 menos 10 y que me queden 10 minutos para charlar con la gente sobre el parcial, sobre mi posición como corrector, que no digo que sea sacrosanta, pero que es la que considero que tengo que cumplir a cargo de una cátedra de la Universidad de Buenos Aires. Y en función de eso corrijo, ¿no? En función de un imaginario, de ciertas expectativas. A algunos les gustan, a otros no. Lo podemos dialogar y para que entiendan un poco de qué va eso, ¿sí? Entonces, hacemos nuestros tradicionales 15 minutos, imagino. A mí me da lo mismo, porque es calentar agua, a mí me toma un minuto. Entonces, en 15 minutos, ¿sí? Miren sus relojes. Yo aquí tengo 7 menos 5, así que yo sé que 7 y 10 vuelvo. ¿Estamos? Corto la grabación, ya mismo. Ustedes pueden irse nomás.